The Cliff presenta. Prepárense para el evento del año, el Congreso de Jóvenes Encourage 2024 The Cross, los días 1, 2 y 3 de noviembre, con el pastor David Scarpeta. Con las cosas de Dios no se negocia, Dios es primero. Evangelistas Alexandra Rivera y Berniadiel Cruz. Yo vine a hablar con gente decidida que se para en la brecha y dice: no me voy a quedar aquí estancado, me voy a levantar, voy a caminar y voy a llegar al sueño de Dios. Los adoradores Grace Rodríguez El león está aquí, suena fuerte, él es el grande, nadie puede detenerle, nadie puede detenerle. y Harold Velázquez. Llamado con una misión. Y si no fuera por su gracia, hoy tampoco habría alguna explicación de cómo aquel niño inspirado de sus manos se volvió una inspiración. Para más información, llama al 787-730-5880 o síguenos en las redes sociales como Generación Antorchas. Encourage 2024 The Cross. Auspician. Bendecidos en el nombre del Señor, damos gloria a Dios por esta hermosa mañana que el Señor nos regala, misericordias nuevas en este tiempo. Estamos agradecidos, muy agradecidos por lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nuestra vida. Bienvenidos, gloria a Dios, a nuestra celebración de domingo en nuestra casa Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la senda antigua de nuestros obispos Wanda Rolón y Pablo Ortega. Es una gran bendición, realmente es una bendición que usted esté conectado. Yo te invito para que puedas compartir esta celebración nuestra, para que alguien sea altamente bendecido en esta hermosa mañana. Y hoy estamos de doble celebración, estamos honrando al Padre Espiritual de nuestra casa, a nuestro obispo Pablo Ortega, que hoy estamos celebrando su vida, su cumpleaños, así que estamos doblemente de fiesta, honrando la vida de quien ha dado toda su vida por el Evangelio, por bendecir a tantas generaciones, por la sabiduría. Damos gracias a Dios que Dios le ha dado a nuestro Padre Espiritual, obispo Pablo Ortega, esa característica, entre otras, impresionante. Así que te bendecimos, te honramos, respetamos lo que Dios así ha hecho y sigue haciendo con su vida. Y hoy estamos en celebración, así que usted está a tiempo, celebre con nosotros la vida de este gran hombre del Señor. Está a tiempo para llegar. Recuerde que estamos en la carretera 861 en el barrio Piña, acá en Toa Alta, Puerto Rico. Va a ser una bendición que nuestros obispos le puedan saludar y que usted pueda llegar. Sobre todo hay una palabra muy poderosa porque hoy continúa. Ayer estuvimos un tiempo hermoso de hombres en el Congreso, Hombres de Valor, y hoy continúa predicando el pastor Miguel Sánchez, que sabemos que Dios le ha entregado una palabra para esta mañana, para esta temporada y para el pueblo que hoy nos vamos a reunir. Si tú estás fuera de Puerto Rico, ahí continúa conectado e invita a otros a través de compartir las redes sociales para que alguien sea realmente bendecido. Si estás ahí, escríbenos. Vamos, tómate unos segundos y escríbenos desde dónde nos estás mirando y también escuchando. Yo quiero mencionarte la ciudad, el país, la nación, el territorio donde está. Qué bueno que está ahí conectado y qué bueno que ya veo que hay hermanos y amigos que han compartido esta celebración y para nosotros es de gran honor. Igualmente estamos a través de nuestro canal CTNI YouTube. Estamos en YouTube en vivo, también a través de la telecadena CTN Internacional y por supuesto también nuestra emisora radial
Senda.fm. Estamos haciendo lo que hay que hacer para la gloria del Señor, llegando a más vidas, predicando un evangelio de buenas nuevas, de salvación, de sanidad y de que algo Dios hará en tu vida. Vamos, gloria a Dios. Qué bueno que está con nosotros, qué bueno que sigue compartiendo, qué bueno que sigue ahí comentando. Hay un número que usted se puede comunicar con nosotros en cualquier momento, porque hay la gente linda del ministerio de teléfono van a estar atentos a recibir tu llamada, a escribir tu información, a orar por ti y también a seguir orando por ti. 787, anota este número importante, número que respira vida, número de teléfono que yo sé que te va a bendecir. 787-730-5880 es el número que puedes marcar desde ya. Alguien te va a atender con amor. Estamos felices. Yo sé que es una mañana particular de parte del Espíritu Santo para nosotros, que vamos a recibir la palabra que va a ser conectada a nuestro espíritu, y estamos declarando desde ya. Mira, nos escribe David Alemán Jr. Nuestro amigo pastor David desde Hermosillo, México. Estuve con ellos un tiempo predicando allá, y qué hermoso saludarte, David, pastor. Saluda a toda tu familia, a tu querida esposa también. Les bendigo en el nombre del Señor. Espero que en algún momento podamos compartir de nuevo. Evelyn Marrero también nos está escribiendo desde Orlando, Florida, de toda esa gente linda de Florida, Orlando, en Tampa, donde nos ve mucha gente, en Miami, bueno, todas esas ciudades, Ocala, todo ese pueblo lindo desde Florida. Qué bueno, Evelyn Marrero, bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Así que en México nos están viendo, en la Florida nos están viendo, en Panamá nos están viendo. Saludo a toda esa gente hermosa de Panamá. Desde aquí, desde Toa Alta, Puerto Rico, sale la señal para que usted reciba esta mañana una palabra poderosa. Nosotros tenemos la convicción y la fe, aleluya, de que es una mañana que la palabra nos va a estremecer y nos va a bendecir. Y el milagro que tú has estado orando, creyendo, intercediendo, yo creo que hoy es una mañana hermosa para abrazar ese milagro, para dar ese paso de fe y decir: Señor, estoy aquí, cuenta conmigo, recibo tu palabra, sigo resistiendo, sigo creyéndote a ti. A eso nos llamó el Señor. Así que 730-5880, puedes llamar ahora, alguien te va a contestar con amor, y acá nosotros estamos expectantes de la palabra. Estás a tiempo para llegar. Siempre hago el llamado y lo haré. Si estás en Guaynabo, Bayamón, Vega Alta, Vega Baja, Naranjito, Comerío, todos los pueblos que están alrededor de la ciudad de Toa Alta, estás a tiempo. Hay una silla, ¿sí? Hay varias sillas diseñada para ti y también para tu familia. Así que llega, estás a tiempo. Te vamos a recibir desde el estacionamiento en las diferentes entradas de nuestro templo, y tú vas a entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Te bendigo. Yo sé que algo grande Dios va a hacer en tu vida. Yo sé que hoy estamos declarando que hay una cosecha de almas impresionante para el Señor, y como comencé, hay celebración doble, porque nuestro Padre espiritual, Obispo Pablo Ortega, está de celebración, está de cumpleaños. Estamos celebrando su vida. Wow, todo lo que Dios ha hecho en la vida de nuestro obispo Pablo Ortega, lo celebramos, lo honramos, y por supuesto el pueblo hoy ha llegado también para honrar a Dios, pero también para honrar la vida de este gran hombre del Señor. Así que, Apóstol Pablo Ortega, obispo, le bendigo, le honro, le respeto por medio de todo lo que Dios ha hecho en su vida, y a nombre de todo el pueblo del Tabernáculo de Alabanza y Restauración La Senda Antigua, de los pastores que están bajo la cobertura espiritual, le deseamos felicidades y el abrazo del Padre sobre ti. Así que seguimos felices. Ahora vamos al altar, vamos a acompañar al pueblo que está adorando al Señor. Siga ahí conectado, sean más que bendecidos en el nombre de Jesús. Estás
llenando nuestra adoración. Te pedimos, Señor, ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas del Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas del Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Abre los cielos, ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas del Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Hay cielos abiertos, ellos hay cielos abiertos para tu casa, hay cielos abiertos para ti. Dale gloria, hay más de Dios para ti en este día. Dios tiene algo nuevo para ti este día. Dale gloria, dale honra. Ese aplauso puede ser más fuerte. Vamos, vamos, vamos. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Que no cese ese aplauso, vamos. Una adoración de aplauso para ti, Señor. Si puede dárselo fuerte, vamos, vamos, vamos. Y para Él, al que vive, para ti, Señor, este aplauso de tus hijos. Te adoramos, Señor. Y miré y estaba allí sentado, lleno de esplendor, pero me miró. Y escuché su voz que me llamaba y caí postrado ante sus pies. Sus vestiduras nadie las supera, en su presencia todo cobra vida, su luz radiante hace brillar el sol. En su mirada todo se ilumina, el que sus ojos todo lo escudriña, y cuando él habla se produce paz. Y alrededor miles de ángeles le adoran, santos que viven por la eternidad, tuya es la gloria y por siempre será. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Cántala conmigo. Sus vestiduras nadie las supera, y su presencia todo cobra vida, su luz radiante hace brillar el sol. Y su mirada todo se ilumina, es que sus ojos todo lo escudriñan, y cuando él habla se produce paz. Y alrededor
hijos cantar al incomparable Dios, al digno de gloria. La tierra le adora y sus hijos cantan. Tú eres mi Abba.
sientes por nada, porque Él es incomparable. Él es el Dios de toda creación. Él no va a dar la victoria, Él ya nos dio la victoria. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos pueden celebrarlo en esta mañana? Oh, incomparable y fuerte, el Dios de la creación, nos diste la victoria, la muerte Él venció, en tu nombre se postran reinos y potestades, eres Alfa y Omega, principio y final, incomparable y fuerte, el Dios de la creación, por tu pueblo se postra, digno de adoración, al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan, al incomparable, al digno de gloria, la tierra le adora y sus hijos cantan. Tú eres mi Abba, Padre, Abba significa papito. Y todo el que sienta orfandad en este día, que se ha sentido que su padre le ha hecho falta, pero pues no ha podido identificar que papá está presente. Yo quiero que me abran un espacio aquí y pasen adelante. Hombres, mujeres, jóvenes, todo el que sienta que ha sentido esa pérdida dentro de sí, esa ausencia, venga, venga, porque hoy tú vienes a recibir al Padre por excelencia. Venga, 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 venga. Shera, ba, 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 ba. Shera, be, 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 enseguida. Mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Oh, mi alma te anhela y aún mi carne te desea. Espíritu y verdad, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si hay alguien más puede pasar. Espíritu y en verdad, Aquí está el Padre. en espíritu y en verdad. Oh,
Shalabakata Rabashanda. Que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Son llamados diferentes, ¿verdad? Pero mi Dios es el que suple todas las necesidades. Y dice la Escritura que aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Y en esta mañana, los que no han aceptado a Jesús o quieren reconciliarse, van a repetir conmigo, y los que ya le sirven al Señor, hoy se va todo espíritu de orfandad. En el nombre de Jesús. Él lo llena todo, en Él estamos completos, en Cristo estamos completos. Cierre sus ojitos. Repita conmigo: Jesús, gracias por amarme tanto, que entregaste tu vida en la cruz del Calvario, porque tu Padre así te lo pidió, porque fue el diseño que estableció el Padre para salvarnos a nosotros. Gracias por haberte entregado por mí. Hoy declaro que tú eres mi Señor. Decláralo, hermano, que tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Me declaro libre, me declaro sano. No importa lo que haya vivido en esta tierra, a partir de este momento ya no habrá orfandad. Ya no habrá orfandad. A partir de hoy tengo un Abba Padre. Ahora yo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo a ti y echo fuera todo espíritu de orfandad ahora mismo. Todo aquello que viene, Señor, a atormentar sus mentes, Señor amado, a decirles que ellos no valen, que ellos no sirven, que los que nacieron en el lugar incorrecto. Hoy yo vengo a decirles que desde que antes de estar en el vientre de su madre, ya tú tenías un llamado, ya tú tenías un propósito, ya tú los amabas, Señor. Gracias, Dios mío. Reprendemos todo espíritu de orfandad y declaramos que el amor del Padre, el amor del Hijo, y la confirmación del Espíritu Santo hoy los llena. Abba Padre. Voy a pedir a mis líderes diáconos, por favor, abrácenle. Y los que hicieron esta oración por primera vez, levante sus manitas. Los que hicieron esta oración por primera vez. Amén. Identifique los diáconos. Y seguimos. Una vez más, vamos.
Seguimos declarando vida, paz. Seguimos declarando bendición de Dios sobre todos los que llegaron al altar en la confianza de que algo Dios iba a hacer. Y algo Dios está haciendo. ¿Lo cree conmigo? Algo Dios está haciendo. Gloria a Dios. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor fuerte por lo que ya ha comenzado a hacer en esta mañana? Dije, si alguien le puede dar un aplauso al Señor, muy fuerte, muy fuerte. Aleluya. Yo quiero ver cómo está la iglesia. Hoy estamos en doble celebración. Yo quiero ver cómo está la iglesia. Alguien puede dar un grito de victoria fuerte, un grito de victoria. Aleluya. Quédense en pie, quédense en pie. Porque hoy, que por supuesto hemos venido a adorar al Señor como lo hacemos siempre. Él es nuestro Abba Padre, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Pero también hoy es un día demasiado especial, porque estamos celebrando la vida de un hombre que Dios levantó, preservó y lo tiene para este tiempo después de haber afectado positivamente tantas generaciones. Han pasado generación tras generación. Sigue teniendo la sabiduría del Padre sobre él, el favor. ¿Alguien lo cree conmigo? La gracia que Dios ha puesto sobre él. Y estamos celebrando la vida de nuestro obispo Pablo Ortega. Yo pido un fuerte aplauso por la vida. Yo pido un fuerte aplauso por la vida del obispo Pablo Ortega. Honramos su vida, su legado, lo que Dios ha hecho con él y a través de él. Hermano, escuche esto. Y lo que continúa haciendo. Yo celebro por su vida. Yo celebro por todo lo que Dios sigue haciendo. Por esos huesitos que ya no son huesitos. Gloria a Dios. Es una palabra profética. Vamos, alguien celebra por nuestro Padre espiritual. Gloria a Dios. Alguien da un grito de victoria por su vida. Honramos su vida. Honramos su legado. Honramos su perseverancia, su determinación, su pasión. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por la vida de nuestro Padre espiritual. Obispo, todos quisieran venir acá, pero es imposible por el tiempo. Así que en mi persona reciba el más alto nivel de honra, de felicitaciones y de respeto. No solamente de este pueblo que está aquí, de muchos que están conectados a través de las redes sociales, y de todos los pastores que ustedes como obispo, junto a obispo Wanda Rolón, le dan el cuidado y la cobertura espiritual. Todos ellos, en nombre de todos ellos, felicidades. Recibe un abrazo de ellos, un aplauso. Alguien dice amén. Le bendecimos, le bendecimos. Gracias al ministerio Senda World Chile, le bendecimos en el nombre del Señor. Y junto con eso hay un video que queremos, antes de dar unos anuncios importantes. Puede tomar asiento. Así que por favor, adelante, señor director. A medida que añada un año más a su vida, que nuestro Señor le aumente en sabiduría y abundancia. Que las bendiciones del Señor continúen estando con usted y su familia. Le deseamos todo lo mejor y le felicitamos en su día. ¡Feliz cumpleaños, Pastor Pablo! Dios les bendiga. Estamos aquí desde Juan de Herrera con los niños de la escuela bíblica y el equipo del liderato de la casa de la iglesia La Senda Antigua en Juan de Herrera, y no queríamos, ¿verdad?, que pasar por alto este día tan importante de honrar, bendecir y felicitar a nuestro querido pastor caminante, padre espiritual, figura, ejemplo y testimonio en mi vida personal muy profundo, y para cada uno de la iglesia, de lo que es levantar una obra, creer en Dios por sobre todas las cosas, y en toda situación dar testimonio de que somos hijos de Dios. Así que en este día les decimos felicidades, Pastor Pablo. Le amamos. Un aplauso. Aleluya, precioso. Desde allá, desde Juan de Herrera, República Dominicana, esa iglesia hermosa que Dios está levantando. Está la misionera Ivette y el evangelista David Infante, están por allá, así que les cubrimos también en oración. Hermoso lo que estamos ya experimentando. Qué tiempo de adoración tan hermoso
cuando uno puede adorar al Abba Padre. Bueno, hay muchos amigos y hermanos que están con nosotros por primera vez y para nosotros es un honor que usted haya escogido este tiempo. Así que mientras yo voy mencionando los nombres, le celebramos. Está con nosotros Fernando, que viene desde Carolina. Fernando Rothich. ¿Está por ahí? ¿Sí? Bueno, alguien se le acerca en el nombre del Señor. Qué bueno, celebramos tu vida, Fernando. Igualmente, Michael Cortés, que viene desde Bayamón. Michael, por ahí están los hermanos. Qué bueno, le celebramos. Alguien se le acerca para que le pueda recibir. También está con nosotros Tony Cortés. Este vino desde bien lejos. Wow, desde Las Piedras. ¿Dónde está Tony Cortés? Gloria a Dios. Tony Cortés, bendecimos tu vida. Por ahí está, por ahí está. Qué bueno. También está con nosotros por primera vez, sí, celebramos Roymary Colón, que viene desde Orocovis, gloria a Dios. Qué hermoso. Roymary, bendecimos tu vida. Alguien se te acerca para saludarte y bendecirte. Luis Enrique Vélez, viene desde Orlando, Florida. ¿Dónde está? Desde Orlando, Florida. Por ahí están. Celebramos su vida. Qué bueno que está con nosotros en este tiempo hermoso. Y también Evelyn Rivera Vázquez está con nosotros por primera vez desde Cataño. Celebramos. La iglesia le dice, vamos fuerte, le decimos la iglesia. Bienvenidos sean todos, qué bendición tenerles. Les recuerdo, hermano, hay un tiempo de oración mañana a partir de las 7 de la noche. Estamos experimentando un tiempo hermoso cada lunes. Es un lunes de tanta bendición donde el pueblo venimos a orar, a clamar, a interceder. Por supuesto, venimos a adorar al Señor. Y siempre hay una palabra también a través de nuestro obispo que nos alienta para seguir hacia adelante. Así que eso es mañana, este miércoles. Y los caminantes también, con nuestro obispo Pablo Ortega, está, mire, ¿dónde están los caminantes? ¿Dónde están los caminantes? Aleluya. Gloria a Dios, los caminantes lunes tras lunes, dando esas vueltas al templo, orando, intercediendo, adorando al Señor. Y cosas lindas están ocurriendo también. Así que si usted no se ha unido, se puede unir a partir de mañana. Este miércoles, como todos los miércoles, tenemos 2 celebraciones. En la mañana, nuestro tabernáculo, 9 a 11 de la mañana, un tiempo también hermoso de oración, de intercesión, de clamor, de adoración. Importante que usted haga el espacio para que pueda llegar 9 a 11 de la mañana. Y en la noche, como todos los miércoles, nuestro tiempo es celebración, de enseñanza de palabra. Y este miércoles es la segunda parte de esta poderosa palabra que nos trajo el pastor y doctor Magdiel Narváez. Fue poderoso. ¿Cuánto estuvimos el miércoles aquí? Fue poderoso, hermano. Hermosa la palabra. Y como la Biblia a mí me dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera, pues yo estoy amarrado que algo poderoso y mayor ocurrirá este próximo miércoles a partir de las 7 de la noche. Y los viernes son los viernes de Generación Antorcha. Este viernes también, vamos, se escuchan. ¿Dónde están los jóvenes de la casa? Los jóvenes. No, ahora aparecieron más, gloria a Dios. Así que los jóvenes nos reunimos todos los viernes a partir de las 7 también de la noche. Un tiempo extraordinario y sobrenatural del Espíritu Santo. Hay un car wash que el mismo Encourage, más bien Generación Antorcha tiene, Pro Encourage 2024. Así que ahí está la fecha también de Encourage 2024. 1, 2 y 3 de noviembre. Será un tiempo muy, pero que muy poderoso. Así que vaya invitando a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo para que tengan la experiencia. Hay una presentación de Pastor Rafa. ¿Cómo que viniste ahí? Excelente. Así que los papás que traen a Mateo Emiliano, que lo vamos a presentar hoy ante el Señor. Mateo Emiliano, sus papás, vengan ya pasando acá. Alguien le va a dirigir, algunos de los diáconos vayan subiendo. Mientras tanto, Pastor Rafa con nosotros. Gracias, Pastor Ricardo. Mientras suben los familiares, queremos darle gracias a nombre de los hombres de valor y a nombre de este servidor, el Pastor Rafa, y de nuestros apóstoles por la confianza de siempre, por este poderoso evento de ayer. Alguien da gloria a Dios, vamos. Ayer estuvimos un tiempo extraordinario. Queremos agradecer personalmente al Pastor Miguel Sánchez, su ministerio hermoso, que tuvo una impartición con nosotros viernes para los líderes, pero ayer sábado, quiero ver las manos arriba de esos hombres que fueron bendecidos ayer, donde muchas herramientas fueron puestas en nuestras manos
y con la gracia y el favor que acompaña y la unción a este hombre de Dios, fuimos equipados ayer. Así que muchas gracias, esté pendiente para lo que será lo próximo dentro de la agenda de los hombres de valor. Así que continuamos en una marcha de avanzada. Muchas gracias, Pastor Edgardo. Ceci Linet está aquí. Linet, venga acá. Noelia y Digna. Y todos los que cumplen años. Vamos, rápido. Porque nosotros celebramos, usted sabe que yo tengo una regla de vida. En 41 años siempre ha sido así. Está bien que celebremos el cumpleaños mío, el del pastor y todo, pero aquí la gloria todo es del Señor. Aquí venimos a celebrar a Cristo, ¿verdad que sí? Ahora sí. Qué bueno. No le voy a preguntar cuánto porque eso es una... ¡Alaba, Pastor Ramón! ¡Qué lindo! Cumpleaños, vengan. Happy baby. Vamos a, miren esto, septiembre en vez de la juventud. Víctor, vamos. Ahora como viste otro, dijiste, pues déjame animarme. Cristina, ¿qué hiciste? Ay, qué bella. Nosotros celebramos la vida de nuestros hermanos. Y vamos a presentar a Mateo, qué nombre hermoso. ¿Ese es tu nieto? Tu bisnieto. Ay, yo voy a ver el mío en octubre si nace el día que yo le dije ya. Ya yo le dije, tiene que nacer el día 8 al 9. Por favor, para yo poderlo ver. Si no, tengo que esperar. Voy a hacer bis. Tú también. Mira, aleluya. Bueno, vamos a esto primero. Padre, te damos las gracias por la vida de Mateo. Señor, sus padres hoy vienen a presentarlo delante de ti, porque de la misma forma que Jocabed llevó a Moisés y Jesús fue llevado por María al templo para dedicártelo, Señor. Así dedicamos a este niño para que seas tú cuidándolo, protegiéndolo, ayudándolo, Padre, preservándolo en medio de una generación tan adversa, que sus padres hagan el compromiso en este altar de levantarlo en el temor y conocimiento de tu palabra, porque es el mayor seguro de vida, Señor, que le han de dar. Así que presentamos a Mateo para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ti te pregunto, papá, y a ti te pregunto, ¿te comprometes? Porque tener un hijo cualquiera lo tiene, pero cuidarlo y levantarlo con la seguridad de que Dios va a ser que lo guíe como lo va a guiar a ustedes. ¿Se comprometen? Amén. ¿Cuánto da un aplauso al Señor por eso? Bueno, quédense ahí para la foto. Padre, extienda su mano, que esto es una cosa... mi camarógrafo preferido, está bien. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos a nuestros hermanos, que al igual que el pastor Pablo, que hoy mismo cumpleaños, Señor, y mi nieta Alexandra, Señor, a todos ellos, gracias, Padre, porque hoy celebramos un año más de vida, de victoria en tu presencia, Señor, gracias. Los bendecimos y declaramos, Padre, que tú le añades muchos años de vida para servirte a ti, para honrarte a ti, para ser servidores, Padre, en la causa más importante que es la del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Después le dicen a los demás cuántos cumplen, pero no lo digan en público. Lo celebramos. Un aplauso para ellos. Qué belleza. Qué belleza. Wow, qué muchos. Qué bueno. Ay, qué linda esta Maritza. Tu bisnieto, tu primero. Ay, quédate con él. Dios te bendiga. Este nene es nieto tuyo. Ay, qué linda. ¿Y ella es la mamá de este nene? No, muchacho. Esas cremas, sígueme dando. De veras. Ella es esteticista, por si acaso, lo de las cremas es verdad. Alaba. Te amo. Qué maravilloso. Saludo a mi pastora Elizabeth. Está enfermita. Te bendigo, hija. Te amamos. Declaramos salud. Amarán a todos los que no pudieron venir. Y quiero decirle que la mamá del hermano Dávila, quiero agradecer a Heidi, ¿verdad? Y a todo el equipo. Ella partió con el Señor. Tenía 93 o 94 años en salud y todo. Pero el Señor la llamó a su presencia y mañana a partir de las 3 de la tarde va a estar en capilla en la funeraria Álvarez
Va a haber una reunión a las 6 de la tarde, pero todo el que pueda ir durante el día a apoyarlos, pues él se lo va a agradecer. Póngase de pie. Aleluya. Yo quiero oír palabra, ¿viste? Yo creo que algo grande. Neicha, te bendigo, mi amor. Qué linda. Los pastores hoy, los apóstoles Figueroa se quedaron acá hoy. Qué bueno. Te aman mucho, Miguel. Pastor Miguel, te aman y aman mucho al pastor Pablo. Quiero agradecer a todos los hijos de cobertura que estuvieron ayer. Agradezco al Señor, pero hay 4 fechas que la iglesia no puede hacer compromiso con nadie. ¿Cuál es? Cobertura, Débora, Cap y los hombres. Y obviamente Encourage. De ahí para afuera haga los compromisos que quiera. Se la voy a mandar en 2024 para que la tengan para el 2025, porque no hay excusa. Sonríase que Cristo le ama. Gracias a los diáconos. ¿Usted vio el café La Senda? ¿Ah? Es el mejor café, es hecho aquí, es de una finca buena. ¿Va a estar allá? Eso fue una idea que vino un hombre y me dijo, mire pastora, yo dije, dele para adelante, si es café tiene que ser bueno, pero que sea La Senda, alaba. Amén. Nos preparamos para honrar a Dios. ¿Cuántos están contentos de poder honrar a Dios? Yo le digo a los hombres que ayer estuvo caquenque. Santo. Pero mire, Dios sabe todo, Dios sabe todo. Es verdad que las orejas, santo, pero nadie la manda a venir. Era de hombre. Y menos a mí de publicarlo. Yo dije, ay, vamos a poner lo que todo el mundo pidiendo, pastora, que lo pongan por internet. Y la gente, todos los comentarios en internet eran, así se tienen que hablar. Y yo dije, santo Padre. Los entendidos entienden y los que no lo ven después, porque está puesto, no lo quité. Dios es bueno. Nos sentimos muy honrados de contar con la amistad del pastor Miguel, del doctor. Gracias. A Miguel Sánchez yo lo conozco desde que yo empecé a ir a New Jersey, a la iglesia de Rafael Sánchez, a la iglesia de Andrés, de Noel, diferentes lugares, porque Dios me habló del área este de los Estados Unidos, porque yo nací allá. Pero cuando empecé a escuchar lo que Dios estaba haciendo con los lunes de fuego, me impresionó, porque donde Él pastorea no es un jardín de flores, pero es que nunca nos mandaron un jardín de flores. Toalta, este barrio Piñas, era un lugar caquenque, barras, puntos de drogas, y todo el progreso de este pueblo no se lo debemos a ningún partido político, se lo debemos a Jesucristo. Cuando comenzamos a profetizar por el puente, cuando comenzamos a profetizar sobre, Dios me dijo, ya no le llames pueblo, llámale ciudad. Llamándole ciudad, como a las 2 semanas salió en primera plana que Toalta ya tenía una población que se iba a llamar de a partir de ahí Ciudad de Toalta. Cuando se quedó sin alcalde por las razones que fueron, pues tuvimos que asumir posición. Y nos metimos a la alcaldía y levantamos una bandera y declaramos Toalta ciudad de bendición. Hoy día usted entra por todas las 9 entradas de Toalta. ¿Y cómo se llama? Tommy, enterramos Biblias en todas las entradas. Declaramos, hicimos actos proféticos. Yo creo en eso. Ungimos, declaramos. ¿Qué pasó con Toalta? Hoy por hoy es la ciudad de mayor crecimiento en Puerto Rico. Alaba. Usted no está en cualquier ciudad, usted está en la ciudad de bendición. Así que dele gloria a Dios, porque lo que tú crees, así va a ser. Vamos a honrar a Dios con esta ofrenda, con estos diezmos, agradeciendo al Señor el privilegio. Gilberto, te amamos. El privilegio de estar en la casa. Yo meditaba en ustedes esta mañana. Perdóneme, pastor. Y Toalta, desde aquí se transmite a las naciones del mundo. Cuando sale ese opening que dice desde Toalta, ciudad de bendición al mundo, yo me quedo como que, si Él lo dijo, todo lo que Él te ha dicho, todo lo que Él te ha dicho, dile que está, todo lo que Él te ha dicho viene a cumplimiento. Aún cosas que tú dices, ¿y cómo va a ser? Tú no sabes cómo va a ser, pero Él lo va a hacer. Aleluya. Si Él lo dijo, ponle el sello. Si Él lo dijo, ponle el sello. Aleluya. Y meditaba en ustedes.
Es un honor, privilegio estar aquí. El Señor me ministraba y me decía, todos estamos cantando, pero hay algunos que Dios escogió para que fueran lead voices, que nunca se la crean, que esto es un privilegio. Porque Dios tiene ángeles que cantan, cantan afinado y cantan bello. Esto no es show, esto es adoración, esto es humillación, esto es traer presencia de Dios. Oh, rabaseca bajaya al pueblo. Y el Señor me decía, son privilegiados. Y los que no están aquí, porque hay otros que son parte. Si fueran a cantar todo fuera la coral. Es un privilegio que usted sea ujier. Es un privilegio que usted tenga una canasta. Es un privilegio que usted tenga una cámara. Es un privilegio que usted pueda orar por alguien. Es un privilegio estar en la casa del Señor y ser contado por Él como alguien que puede ser útil. Es un privilegio. Los jóvenes que estaban recibiendo en el estacionamiento, Dios contó con ellos. Aleluya. Es un privilegio. De tanta que tú te parado ahí. Es un privilegio. Antes tú estabas parado, pero en otro sitio. No tome nunca en poco, ni livianamente. A mí me encantaba lavarle el carro a mi pastor. Y yo no lavo carro. Edwin me los lava. Es un privilegio para él. Yo lavaba el carro de mi pastor. Es que yo no sé por qué le gustaban tan largos. Era un Crown Victoria LTD, que eso era, mire, yo sé que la juventud no sabe de qué yo estoy hablando, pero llegaba la trompa allá en Chicago y se bajaba aquel pastor bello con un sombrero y un coat así maxi. Bandita, y yo dije, póngamelo atrás del carro que se lo voy a lavar. Me estaba todo el día, pero lo hacía. Porque era un honor para mí. Pero cuando terminaba el servicio, después que uno se queja, él compraba donitas Krispy Kreme, que para aquel tiempo no eran famosas, y leche, y él tenía diabetes. Y me decía, vente Wanda, vamos a comer dona. Y los demás decían, ¿por qué será que come dona con ella? Porque el que sirve, sirve. Señor, ayúdanos a entender qué privilegiados somos. Los que están abajo en las canales, en la televisión, en el máster. Todos los que podemos hacer algo para que las vidas sean bendecidas. Señor, gracias. Bendice a Ivette, Francisco, allá en República Dominicana. A todos nuestros pastores, Panamá, Cuba. Señor, donde quiera que estén, Señor. Recibe nuestra ofrenda, porque también tienes la prerrogativa de aceptarla o no aceptarla. No damos por tristeza ni por necesidad. Él es rico, Él lo tiene todo, Él es el dueño de todo. Pero te da el privilegio de participar para que tengas cosecha, porque todo lo que se siembra tiene cosecha. Es un privilegio. Yo he ido a lugares que dicen, ya viene. Mire, esa gente no deben dar nada, nunca den nada, porque se han quedado pelados, pobres y pintados toda la vida. Es un privilegio que yo pueda hacer algo. Que de tu mano yo lo he recibido, que yo pueda hacer algo. Nuestra vida entera no da para agradecerle a Dios lo que Él ha hecho. Así que no tomo livianamente este momento, ni usted tampoco. Padre, gracias. Bendice a tu pueblo. Revélale, porque lo que no es por revelación no trae bendición. Bendice a tu pueblo, los que ven, los que van a participar en esta hora, Señor. Gracias. Amén. Los que están a través de las redes y personal, tenemos plataformas. Y quiero decirle que tenemos una emisora 24/7, se llama Senda FM. Descárguela y usted va a ver lo que yo voy a hacer con su vida. Adelante, pueden pasar.
aplauso para el Rey. Pueden tomar asiento. Una vez más, quiero agradecer a todos los que hacen posible que cada servicio, que cada reunión, que cada celebración, que cada evento que hacemos sea de tanta excelencia. A todos los servidores de la casa, gracias. Desde nuestras oficinas, el ministerio, ¿verdad?, de las oficinas, canal de televisión, todos los que son camarógrafos, etcétera, todos los servidores de la casa, yo pido un aplauso para ellos. Ellos son los grandes de la casa, ¿sabe? Pastor Rafa, gracias también por toda la coordinación. Y estamos listos y preparados. Hoy domingo, Día del Señor. Amén. Para mí es un honor recibir en este altar a un pastor que es un apóstol, también es profeta. Él y su esposa ministran en las naciones y Dios los ha bendecido con un gran equipo. Uno de sus pastores está ministrando hoy en la iglesia de nuestros hijos allá en Río Grande. Pero damos gracias al Señor porque Dios nos da el regalo de conocer, de compartir y de ver las dimensiones de lo que es el ministerio. Nadie es igual, la mano suya no es igual, los deditos, cada uno, pero cada uno edifica de manera especial. Y yo sé que hoy hay un depósito de Dios en la vida de Él para bendecir nuestras vidas y bendecir las naciones. Con nosotros el pastor Miguel Sánchez. Aleluya. Tómese 10 segundos y mírele la cara al que está a su lado y dígale: si no hubiera sido por ti, yo hubiera sido el más hermoso en este día. Así que somos dos. Dale un aplauso por la vida de tu hermano que está a tu lado. Aleluya. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Y diga: celebro tu vida, hermano mío. Celebro tu vida. Eres especial para Dios. Vamos, decláraselo. Eres una bendición para mi vida. A su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Mientras el sonidita, bendito sea el Señor, se apiada de mí. Dios bendiga a los soniditas de esta casa. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahí vamos. Ellos le van a encontrar. Amén. Dios bendiga a los pastores Figueroa. Gracias por tomarse ese tiempo de venir hacia acá. Bendito sea el Señor y entregar su congregación en las manos de nuestro pastor Kelvin Peña. Que Dios le honre de una manera especial. Esa gente son de sangre, amigo. Bendito sea Dios. Espero que bendito sea el Padre. Dios sea supliéndole en una manera extraordinaria y expandiéndolo. Amén. Gloria a Dios. No podemos pasar por alto la celebración del apóstol Pablo que tenemos en medio nuestro. Cuando lo veo yo visualizo a Pablo. Oh, gloria al Señor, el de la Biblia. Dios mío, aleluya. ¿Cuánto adoran a Dios por Pablo? Santo sea el Señor, incansable, no se detiene, trabaja en la obra del Señor y se dedica con todo. Lo veo a él y visualizo el apóstol Pablo diciendo: hasta mi último aliento voy a seguir predicando este evangelio de Jesucristo. ¿Alguien puede gritar amén por eso? Aleluya, su nombre. También nos acompaña un doctor profesional que yo mismo viéndolo con los ojos cada vez que voy a su oficina odontóloga, cuando él no encuentra la solución del problema, él clama a Dios y la unción le cae encima, habla lengua y después agarra las máquinas otra vez y resuelve el problema. A su nombre. Aleluya. Hay profesionales que no le importa ser profesionales. Cuando la unción lo toca, ellos danzan, ellos brincan, ellos hablan en lengua. Ellos no limitan, bendito sea el Señor, que la unción lo atrape. Amén. Y quisiera aprovechar que venga en un minuto, le dé un saludo aquí rapidito, doctor, venga. Salude a este hermoso pueblo, bendito sea Dios. A su nombre. Oye, yo pensé que en este lugar habían metido la gente que más alaba a Dios en Puerto Rico. No, déjeme escucharlo. Dije que he pensado que en este lugar metieron la gente que más adora a Dios en Puerto Rico. Póngase de pie en este lugar. Póngase de pie, porque algo extraordinario va a suceder en este lugar, en esta mañana. Oh, alma mía, alaba la gloria de Jehová. Oh, alma mía, alaba la gloria de Jehová. Oh, dije que alma mía, alaba la gloria de Jehová. Sanda que.
Pastor Pablo, lo felicitamos. Es su cumpleaños. Se ve hermoso, se ve bello. Y al lado de esta hermosa mujer se ve más hermoso todavía. Oh, gloria al nombre del Señor. Me voy a salir un poquito de aquí de la regla, ¿verdad? Porque a veces uno está detrás del altar. Fíjate, los quiero saludar. Saludamos a los pastores Figueroa, saludamos a todos los ministros. Job dijo: de oídas había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Yo había escuchado de esta casa y de lo que Dios hacía con esta casa, pero ahora mis ojos lo están viendo. Oh, no. Es que ustedes no lo están entendiendo. ¡Atáqueme! ¡Atáqueme para soltar una palabra aquí en este lugar! Es que si no me atacan no la puedo soltar. Míralo. ¡Ay, qué ley aquí! ¡Su ley, qué! ¡Oh, Dios mío, Señor! ¡Dios mío! Tiene que haber una demanda de parte del pueblo para que la palabra fluya. Lo voy a decir, tiene que haber una demanda del pueblo para la que la palabra fluya. Siento la gloria de Dios. Oh, Dios mío, Señor, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Miguel se mete en problemas cada vez que me da este micrófono a mí. Porque imagínense, yo me fui de Puerto Rico cuando tenía 23 años a estudiar medicina a los New York, como dice la gente. Vengo de una familia de 14 de Morovis. Amán Shokaya. El único profesional. Estudié medicina aquí en Calley, pero después me fui a Estados Unidos, cambié de medicina a la odontología. Y hice 2 títulos, medicina interna y odontología hice. Y yo me puedo parar aquí y hablarle de medicina. Pero lo único que quiero es soltarle esta palabra. Escúcheme bien. Escuche, pastora. Escuche, pastor. Marcos 7 dice que Cristo llegó a la ciudad de Tidón. Y cuando llegó allí había un sordo mudo. Y entonces cuando llega el sordo mudo, Miguel sabe lo que pasó. Pregúntame qué pasó. La gente le rogaron a Cristo que le pusiera las manos encima. Y yo creo que aquí en este lugar, hoy le van a poner las manos encima a alguien. Oh, escúchame. Y cuando Cristo llega a Figueroa, ¿sabe lo que hizo? Ven acá. Dice que cogió al sordo mudo y se lo llevó aparte. Porque hay cosas que Cristo no puede hacer para que todo el mundo las vea. No, lo digo, escúchame bien. Hay cosas que Cristo tiene que llevarte a ti aparte. Porque es en lo secreto donde Él te va a bendecir. Oh, Dios mío, Señor. Escucha bien, es en lo secreto. Y se lo llevó aparte. Cuando se lo lleva aparte, escúchame, ¿sabe lo que hace? Se metió las manos de él en su boca. Se metió las manos en su boca. O sea, hay cosas que la gente no va a entender. Y por eso que Cristo necesita llevar a la gente aparte. Aparte. Por eso que Cristo dice: olvídate del internet, olvídate de las redes sociales, olvídate del Facebook, olvídate del Instagram, olvídate de todo esto. Es aparte, a sola con Dios, donde va a fluir tu ministerio. Entonces cuando le metes la mano encima, Miguel, le pone la mano, dice la Biblia que cogió sus dedos, se los puso en la boca. Y cuando se los pone en la boca, dice la palabra clave, dice Éfata. Y esta mañana orando, el Dios me habló. Y pregúntame qué fue lo que me dijo. Atáqueme. Atáqueme. Me dijo: mi siervo, dile a la senda antigua que algo que está cerrado se va a abrir. Algo que está cerrado se va a abrir. ¡Éfata! 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 Figueroa, algo que está cerrado se va a abrir.
Algo, Pablo, que está cerrado, que se está orando por mucho tiempo. Jehová lo va a abrir. Se va a abrir los proyectos. Se va a abrir la familia. Dios canta la baja. Sangre de aquí más hoja. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria. Este pueblo no celebra. Figueroa, faltan 49 días. Lo que está cerrado es foto. Se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir. Dice el Espíritu Santo. Tus hijos no le quieren servir a Dios, se va a abrir. Tu esposa no le quiere servir a Dios, se va a abrir. Shantai, un avanzo, algo cerrado, es foto, se abre. Como vosotros la llama. Miguel, tú se va a salir de control aquí. Se va a salir de control aquí hoy. Apóstol, orando esta mañana a las 5:45. Pablo, Dios me dio esta palabra. Me dice, dile que hay cosas que hemos estado orando por tiempo. Que hay, aleluya, situaciones que estamos orando por tiempo. Que se preguntan por qué no sucede, por qué no. Y Dios me dijo, dile que yo no soy un Dios de cosas fáciles. Yo soy un Dios, el Dios de lo imposible. A Dios las cosas fáciles no le gustan. A Dios le gustan las cosas difíciles. En lo difícil es que Él se manifiesta, me dijo, dile. Lo que ustedes no han visto todavía es que la orden de Dios fue dada en el cielo y se va a ejecutar aquí en la tierra. Lo que está cerrado se va a abrir. Ese proyecto será abrir. Miguel, coge este micrófono. Aleluya. Dale un aplauso a Dios por el doctor. El título lo echa a un lado para manifestar la gloria de Dios. Creo que es un ejemplo para aquellos profesionales, bendito sea el Señor, que de una u otra manera la ética no lo deja sacudirse. Dile al que está a tu lado, este no es un culto de muerto, esto es un culto de vivo. Y todo lo que respire alabe a Dios. Habrá un vivo ahí. Habrá un vivo ahí que levante su voz. Vamos. Dile al que está a tu lado, ¿de qué grupo eres? ¿De los vivos o de los muertos? Y si sientes que alguien está muerto al lado tuyo, sáblale. Y dile, tú llegaste a una iglesia de vivo. Tú llegaste a una iglesia prendida en llama, en fuego. Grítame duro si está prendido. Oh, llama, leva, llama. A su nombre. A su nombre. Toca al que está a tu lado y dile, así es que te quiero durante el culto entero. Cuidado si te apagan, porque estoy dispuesto a echarte un galón de gasolina para que te prenda. A su nombre. Así de pie, honrando a la palabra del Señor, vamos a Lucas capítulo 17, verso 11. Bendigo a Puerto Rico por la bendición que fue para nuestra tierra en los días que no conocían el evangelio. Dos viejitos fueron de misiones a República Dominicana y entraron por San Pedro y prendieron a San Pedro, y toda República Dominicana está encendida hasta el día de hoy gracias a Puerto Rico. Oh, aleluya. Dije, esto es un Puerto Rico. Oh, gloria. Que nos lleva una gloria poderosa República Dominicana. Y gracias a esos dos puertorriqueños,
Conocimos lo que es Pentecostés. Llama a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Reciba un saludo de mi amada esposa. Estoy hermosamente casado. Así que soltera, tire su mirada para otro lado, que este calvo está bien asegurado. Oh, gloria al Señor. Capítulo 17 del libro de Lucas, verso 11. Yendo Jesús a Jerusalén. ¿Dónde fue Jesús? Pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos hombres? Los cuales se pararon del leco y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, gracias, Padre, por tu palabra, oh Dios eterno. Sigue manifestándote en una manera especial en estos próximos minutos. Nos entregamos y nos abandonamos en las alas de tu espíritu. Que cada movimiento que yo haga aquí sea de tu espíritu. Cada palabra sea el espíritu de cada persona, edificando a cada uno de los que llegaron con una hambre especial de que tú, oh Dios, le hable, le ministre, le libere, le sane. Dios amado, creyendo que salimos de este culto en una nueva dimensión para la gloria y la honra tuya. ¿Alguien puede gritar amén a eso? Oye, ese amén si está flojo. ¿Alguien puede gritar amén con más violencia? Aleluya. Tome asiento en la presencia de Dios y regáleme algunos minutitos. Bendito sea el Padre. Seré lo más prudente y lo más conciso posible, según como el Espíritu me direccione en esta hermosa tarde. Bendito sea Dios. ¿Alguien está listo para recibir algo? Fíjate, aquí encuentro 3 cosas impactantes que nos enseñan, bendito sea el Señor, a cómo caminar en este evangelio de Jesucristo. La número 1 que yo puedo encontrar aquí es que encuentro 10 leprosos con una necesidad. La necesidad lo llevó a ellos a clamar y a vocear. Dice la palabra del Señor que eran 10 leprosos que se pararon de lejos. Recordemos que en la cultura de Israel los leprosos no podían, bendito sea el Señor, introducirse entre el medio del pueblo, ya que ellos usaban una campanita y tenían que gritar duro: soy leproso, soy leproso, soy leproso. Pero parece ser que en este episodio ellos se cansaron de ser leprosos y de usar la campanita, y comenzaron a elevar su voz cuando entendieron que había uno que podía quitarle la lepra. Oh, gloria a Dios. Y lo primero que ellos usan es el timbre de su voz. No piden el milagro de acuerdo a la normalidad, sino que dice la Biblia, alzaron su voz. En otra palabra, alteraron, oh gloria a Dios, las cuerdas vocales, y dijeron: si nos quedamos callados aquí, el milagro se nos está yendo. Oh, gloria a Dios. Entonces comprendí y aprendí que hay milagros que se activan en tu voz. Por eso tú no puedes darle el lujo que el diablo calle tu voz. No importa la crisis que tú estás viviendo, aprende a elevar tu voz. No es que Dios es sordo, pero le gusta que el pueblo vocee. No es que Dios es sordo, pero le gusta que el pueblo clame. No es que Dios es sordo, pero a Dios le gusta escuchar tu voz. ¿Será que habrá alguien aquí que eleve su voz? ¿Sabrá que habrá alguien aquí que diga: yo voy a elevar mi voz por encima de la dificultad en la cual yo me encuentre? Hay gente que nos critica por nosotros elevar nuestra voz. ¿Y por qué grita tanto ese predicador? ¿Y por qué? Porque usted no sabe en qué zapatos yo estoy. Usted no sabe de dónde Dios me sacó, dónde estoy y para dónde voy. Así que no critique mi alabanza si tú no sabes de dónde Dios me sacó. Déjame gritar como un loco, déjame vocear, que yo sí sé de dónde Dios. Si no, pregúntele a la cananea. Jesús fue a la región de Tiro y Sidón y ella no recibió el milagro. Y Jesús, saliendo de aquella ciudad, la Biblia dice que la cananea comenzó a dar gritos y a dar voces. Los discípulos se incomodaron y dijeron: cállala, despídela, que nos tiene cansado gritando. Claro, como los discípulos no sabían en los zapatos que estaba metida esta cananea, querían callarle la boca. Y hay gente que te quiere callar la boca porque no saben cómo están tus zapatos. Pero no detenga tu grito.
Habrá alguien que grite aquí hoy. Habrá alguien que suelte la compostura y le diga a las tinieblas: tú a mí no me vas a callar. Yo voy a abrir mi boca. Vamos, abre la boca, abre la boca. Uy, santo. Yo admiro a esa gente que tienen ese espíritu de yoga, que adoran así. Salmo 150 dice: todo lo que respire. ¿Con qué? Con pandero, con danza, con júbilo, con alegría. No me vengas tú a de mí que tú vas a más alabar así. Hay momentos que hay que estar íntimo, sí, yo te entiendo. Pero no en todo tiempo hay que estar así tranquilo y quieto. Hay momentos que tú tienes que desgreñarte. Hay momentos que el maquillaje se vaya para un lado, que el moño caiga por un lado. Pero que Dios me oiga, pero que Dios me atienda, pero que Dios me responda. ¿Dónde está esa gente que sale de su confort y le dice a Dios: yo necesito que tú me atiendas hoy? Yo no puedo irme de este domingo igual. Yo necesito un toque del Espíritu de Dios. Te estoy sintiendo muy pasivo. Esa pasividad no va a arrebatar un milagro hoy. Esa pasividad no va a provocar que algo suceda. Sacúdate de esa silla y dile: yo vine a alabar a Dios hoy. Si Bartimeo, ahí mismo sonidita, oh gloria a Dios. Si Bartimeo se hubiera quedado callado junto al camino, para aquellos que dicen: no, es que yo estoy esperando que el milagro venga donde mí. No, papito, hay milagros que si tú no los provocas no van a llegar donde tú estás. Si Bartimeo, siendo ciego, no abre la boca, si hubiera muerto ciego. Pero Bartimeo escuchó un ruido, escuchó un sonido, escuchó un murmullo de que Jesús estaba pasando por allí. Déjame decírselo a este grupito aquí que está más vivo que este. Oh, gloria al Señor. Escucha bien. Si la necesidad movieran a Jesús, Jesús se hubiera detenido a darle el milagro. Entonces, pastor, ¿qué es lo que mueve a Jesús? La fe de alguien, oh gloria a Dios, que no se conforma con la vida que ha llevado y dice: yo me voy a incomodar, y aunque los discípulos me quieran callar, yo voy a abrir mi boca. Pero habrá alguien que abra la boca. Oh, aleluya. Yo percibo que el milagro de alguien se está liberando. En medio de tu grito alguien se está sanando en tu casa. En medio de tu alabanza alguien se está liberando. ¡Llama! Y Bartimeo, escuchando que Jesús salía a la salida de Jericó. ¿Cuántos se acuerdan de Jericó? ¿Cuántos se acuerdan lo que pasó en Jericó? No, vamos a la historia bíblica. La Biblia dice que Dios le iba a entregar la tierra prometida al pueblo de Israel. Y escuche la herramienta que Jesús le da para derribar los muros. Y el Señor le dice: cuando vayan a Jericó, me le van a rodear y me le van a dar vuelta. Y después de 7 vueltas, ustedes me sueltan un grito. Ellos entraron en movimiento, le dieron las 7 vueltas, pero hacía falta algo. Pregúntame qué. El grito. Sin el grito las murallas no caían. Alguien tiene que entender que tu grito hoy está derribando murallas. Todo lo que impedía que tú poseyeras la tierra que Dios te entregó. ¡Shout! ¡Mendoneva llama! ¡Grita! Pierde la compostura. ¿Qué importa lo que diga la gente? Voy a gritar por lo mío. Y ese Bartimeo comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y su voz activó el milagro que Bartimeo necesitaba. Por eso que cuando tú entres por esas puertas, entra con acción de gracia. Eleva tu voz, que tú no sabes lo que se está activando en el mundo espiritual.
que no permita que nadie detenga tu voz. Jesús decide entrar a la entrada a triunfar en un burrito del año. Y mientras va entrando, el pueblo está alabando, oh gloria al Señor, bendito al Hijo de David, aleluya. Y una adoración espontánea comenzó a salir. Pero los fariseos, los estudiosos, los escribas, porque el problema que tienen los grandes profesionales es que a veces su intelectualidad no lo deja sacudirse. Oh, gloria al Señor. Y hay veces que Dios quiere tocarte, pero tu ética, oh, gloria al Señor, tu postura te importa más que lo que diga que lo que haga Dios contigo. Lo que diga la gente no me interesa. De hecho, la gente no me mandan para pagar los biles de mi casa. Así que déjame gritar. No me importa el título que tenga, yo voy a gritar porque yo necesito al maestro. Yo voy a gritar porque entiendo que Él me va a oír. Comenzaron a criticarlo y a señalar a aquel hermoso pueblo que adoraba y glorificaba a Dios. Dijeron, ¿y este ruido? ¿Y esta bulla? ¿Y este desorden? Sí, porque a aquellos le llaman desorden a este griterío. A lo que ellos le llaman desorden le llamo yo activación de milagro. A lo que ellos le llaman desorden yo le llamo activación de atmósfera. Es que hay atmósfera que cuando tú abres tu boca, no, parece que no lo entendiste todavía. Hay atmósfera muerta que cuando tú abres tu boca cambia el clima. Hay atmósfera de tristeza que cuando tú abres tu boca hace que la tristeza caiga al piso. Si no, pregúntale a Pablo y Silas. Lo encarcelaron en la cárcel de Macedonia. Lo metieron en el calabozo más adentro. Los presos tristes, allí estaban culpados, allí estaban encarcelados. Había tristeza, había dolor. Pero cuando Pablo entró a aquella cárcel, le digo a Silas, abre tu boca que aquí se va a cantar. Pablo, Pablo estaba en una cárcel, no me importa, pero la boca no está amarrada, Silas. Abre la boca, Silas. Y cuando ellos abrieron la boca, un terremoto se activó, la atmósfera cambió. Es que cuando tú abres la boca, que abra la boca, que yo hoy se vale correr, hoy se vale brincar, hoy se vale hacer cosas locas. Yo no sé usted, pero yo siento el fuego. Yo fuera usted hiciera algo loco ahora. ¡Wow! Ay, no me critique, permíteme un poco de locura, dijo Pablo. Que hemos estado muy tranquilitos y muy empolvados. Y hay momentos que hay que sacudirse de ese polvo. El Señor le dijo a Isaías, profetízale al pueblo de Israel y le sacude el polvo. Hay cosas que hay que sacudirlas. Salga del conformismo. Salga de las comodidades. Incomódese y dígale al Señor, yo quiero algo más que venir un domingo a la iglesia. Yo necesito un toque. Amayanzo. Y esa gente que no se conforma son los que rompen con los patrones y comienzan a clamar y a vocear. Por eso que nadie detenga tu grito. Eleva tu voz porque un preso necesita la libertad. Estaban presos, pero cuando Pablo elevó su voz, los presos los oían. Cada vez que tenga la oportunidad de elevar tu voz en medio de tu trabajo, cántale a Jehová que tú no sabes qué preso puede ser libre en ese trabajo. Oh, gloria a Dios. Entra a tu trabajo diciendo, el gozo del Señor es mi fortaleza. No puedes permitir que la tristeza te atrape. En medio del dolor, cántale a Jehová. Que tu voz puede provocar que la atmósfera negativa sea transformada en una atmósfera positiva. Así que toca al que está a tu lado y dile que nadie detenga tu voz. Vamos una vez más, dile que nadie detenga tu voz. Tome asiento, que ya sí me tiene nervioso.
Si tú estás muerto, guarda silencio. Si tú estás muerto, no alabe a Dios. Si tú estás muerto, no haga nada para el Rey de Reyes. Pero si está vivo, levanta esa mano, levanta esa voz. Oh, aleluya, aleluya. A su nombre. ¿Paro o sigo, como dice mi apóstol? ¿Seguro que quiere que siga? Esto se va a poner violento, violento, violento. Toca al que está a tu lado y dile, si tiene algo más importante en esta tarde que estar en la casa de Dios, pues agarra tu cartera, porque yo no me muevo de aquí hasta que esto termine. Yo vine por un toque del Espíritu Santo, y no hay nada más importante que estar en la casa de Dios. David dijo, mejor es un día en la presencia de Dios que 1000 fuera de ella. Un día en la presencia de Dios te puede resolver todos los problemas que tú no has resuelto en mi día. Aleluya. A su nombre. Cuando ellos elevan su voz por la necesidad que tenían, Jesús lo oyó. Y cuando lo escuchó, lo número 2 que sucede aquí es que Jesús le da una intrusión. O sea, mire, fíjese, hubieron muchos episodios como el que contaba el doctor, milagros que eran impactantes, donde Jesús se tomaba el tiempo, le ponía saliva a un sordo y hacía que el oído se despertara. A otro lodo entre un ojo y el milagro sucedía. A otro le ponía las manos encima, a otro le decía, toma tu lecho y anda. Se tomaba su tiempo con esos tipos de enfermos. Pero estos enfermos no le ponen la mano, no le ponen saliva, no le ponen lodo, ni siquiera le reprenden la enfermedad. Y eso me llamó mucho la atención. Y yo le preguntaba al Señor, ¿pero por qué tú no dedicas tiempo a esos leprosos? Si esos leprosos están cayéndose en pedazos, no pueden entrar entre la sociedad. ¿Por qué tú no oras por ellos? ¿Qué está sucediendo? Miguel, porque el milagro que se desatan obedeciendo la intrusión. Pastor, ¿qué me está diciendo? Aquí viene la respuesta para algunos que están ayunando, vigilando, oh gloria al Señor, dejando el pellejo por un milagro y todavía Dios no responde. A lo mejor es que Dios está esperando que tú obedezcas la intrusión. Pastor, elevo mi voz, clamo todos los días, oh gloria a Dios, me tiro de barriga, me tiro de cabeza, me tiro de todas maneras. He ayunado por este milagro y este milagro no se desata. ¿Qué es lo que está pasando? A lo mejor el Señor está esperando que tú obedezcas la intrusión. Pastor, dame Biblia. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos iban obedeciendo a la instrucción que el Señor le dio, vayan y preséntense al sacerdote. Y cuando ellos comenzaron a obedecer a la instrucción, la lepra. Hay milagros que están envueltos en la obediencia tuya. Cuando tú obedeces a la instrucción, el milagro se desata. Así que no le eches la culpa al pastor, al profeta, no le eches la culpa a la iglesia. A lo mejor es que tú no estás obedeciendo a lo que Dios te dice que haga. Llega una viuda del profeta Eliseo. Tu esposo era profeta, pero quedó endeudada. ¿Cómo quedó? Endeudada. Y ella viene del profeta para ver si el profeta le resuelve el problema. Y cuando llegan del profeta, ¡profeta! Estoy endeudada, el creador me quiere quitar mis hijos. Mi esposo era profeta y me dejó esclava de la deuda. Y el profeta le dice, ¿qué tengo yo? ¿Tú me ves cara de banco a mí? ¿Qué tengo yo? No, tal vez tú no eres un banco, pero tiene una palabra. Y el profeta le pregunta, ¿qué tienes en casa? Yo no tengo nada. Averigua bien que tú tienes algo por ahí. Mira a ver qué clavo tú tienes por ahí guardado. Porque hay gente que dice que no tienen nada, pero cuando viene a ver y abren la almohada, aparece un clavito por ahí. Y ella le dice, tengo un poquito de aceite. Le dijo, pues eso está listo, está bien. Ese poquito de aceite, obedeciendo a la instrucción que yo te voy a dar, te vas a convertir en un empresario. ¿Cómo así? Agarra ese poquito de aceite, agarra a tus hijos y dile que busquen muchas tinajas, no pocas. Y hazme el favor, obedece la instrucción que yo te voy a dar. Métete en tu casa, cierra la puerta, que nadie te vea.
Porque si alguien te ve, puede ser que te desbarate el milagro. Puede ser que te digan, está loca. Oh, gloria al Señor. Cierra la puerta para que nadie te vea. Y comienza a echar del poquito de aceite en todas las tinacas que conseguiste. Y dice la Biblia que lo hizo al pie de la letra. ¿Obedeció a qué? A la instrucción. Es que hay milagros que están envueltos en obedecer en la instrucción que Dios te da. Por eso ya no sigas justificando, echándole la culpa a las demás personas. Obedece a la instrucción y te garantizo que el milagro se desatará en los próximos días. Si ha martillado por 9 meses y no ha visto resultados, a lo mejor el Señor está esperando que tú obedezcas la instrucción. Y esa crisis financiera que tenía esta mujer se resolvió obedeciendo a la instrucción del profeta. Ella esperaba algo profético que el profeta le profetizara. Mas sin embargo el profeta le dijo, no hay profecía hoy. Lo que hay es una instrucción. Ve y enciérrate en tu casa. Para aquellos que nada más viven de profecía. Hay momentos que el profeta no te profetiza. Hay momentos que es una instrucción lo que Dios te está dando a través del profeta. Míralo cómo se pone. No le sale la alabanza ahora. Toca al que está a tu lado y le están hablando contigo. No te hagas loco. Y ahorita tú no estabas voceando y gritando. Vocea ahora. Grita ahora. Alaba ahora. Me están cayendo bien ustedes. Y cuando comenzó a echar el aceite, todas las tinajas fueron llenas. Ella fue ante el profeta. Profeta, tengo todas las tinajas llenas. ¿Qué hago ahora? Véndela, paga la deuda y vive. En otras palabras, tú tienes aceite ahí. Cada vez que venga la miseria a visitarte, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Compra mucha tinaja. ¿Alguien me está comprendiendo? El que obedece a la instrucción no tiene necesidad de que le pongan la mano encima por un milagro, porque saben dónde está el milagro. Alguien grita mega eso. ¿Paro o sigo? Dame más Biblia. Ok. Había un general con rango alto en Siria llamado Naamán, pero tenía una criada. Le dijo, en mi tierra hay un profeta que si ora por ti se te va esa lepra. Alguien tiene que comprender que aquí en la senda antigua hay hombres y mujeres de Dios que cuando oran por los enfermos los milagros se desatan. Anda y cuéntale a todo Puerto Rico que hay un lugar donde se va la lepra, donde se va la enfermedad, donde Dios restaura los matrimonios, donde Dios levanta a los sacerdotes. Anda y cuéntale a esa gente allá afuera que sí hay un lugar que da solución, sí hay un lugar donde Dios se mueve, sí hay un lugar en Puerto Rico. Y la criada le da la información. El hombre se prepara camello, caballo, de todo prepara, lo llena de regalos para brindarle al profeta. Cuando llega a la casa del profeta, pregúnteme qué pasó. El profeta no salió a saludarlo. Y a lo mejor tú preguntas, ¿y qué pasó que el profeta no salió? Si es un general que está ahí y está lleno de oro, trajo regalos. Hay profetas que no venden la profecía. Hay profetas que no se dejan comprar por regalos, Shama Kayama, que no venden la palabra. Y en este tiempo se necesitan profetas así, que hablen al pan pan y al vino vino. ¿Alguien me está comprendiendo? Que no vendamos la palabra de Dios porque vino un empresario, porque vino alguien de alto rango. No. Perdóname, pero si te tengo que dar una palabra que te falte por la mitad, te la voy a dar, porque mi compromiso no es con el hombre, es con el que está allá arriba. A su nombre. Y allí llegó este leproso y no lo atendieron. Y el profeta le mandó a decir, dígale que se bañe. Dios mío, qué cruel es el profeta. Pero fíjese que cuando le dice que se bañe, aquí revela el orgullazo que llevaba este leproso.
Eso da a entender que la lepra más grande de Naamán no era la que llevaba en el cuerpo, sino el orgullo. Tú sabes que hay gente que no obedece a la instrucción por su arrogancia y su altivez. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Seguro que quiere que lo diga? Entraste por la puerta y él te dijo, siéntate por aquí. Y tú dijiste, no, es aquí atrás que a mí me gusta. Pero a lo mejor tu milagro estaba en la silla que el ungiel te quería sentar, y por tú desobedecer a la instrucción perdiste tu milagro, porque tú quieres hacer las cosas a tu manera y no es a tu manera. ¿A qué hora es el culto de aquí los domingos? A las 10. ¿A qué hora? ¿A las 10? Diga conmigo, a las 10. Uy, Dios mío, ese número suena bonito. Diga, a las 10. Con más violencia, diga conmigo, a las 10. A lo mejor tu milagro estaba a las 10 de la mañana, pero porque tú llegaste a las 10:15, 10:20. Es interesante que tu jefe te dice que tu trabajo es a las 8 de la mañana y tú le llegas 30 minutos antes, pero entonces a la casa de Dios, donde Dios te va a dar el milagro, que el jefe no te lo va a dar. Dios mío, mira cómo se ponen, ahora no alaban ellos. Ahora no se sacuden ellos. Oh, gloria a Dios. Dile, cambia la cara que tiene, negro. Sonríe, que Cristo te ama. Ustedes me están cayendo bien en esta mañana. Aleluya. Y el profeta le dijo, dígale a él que se bañe en el río Jordán. Y él salió diciendo, en mi tierra hay mejores ríos. ¿Por qué tengo yo que bañarme en este río? En este. Sí, porque en este que está el milagro, no en el tuyo. Oh, gloria al Señor. Y el profeta le dice, zambúllete 7 veces. Le mandó a decir. El hombre se enoja, atento a su rango, atento a su estatus. Y viene el criado y le dice, generalísimo, no lo complique. No tiene que complicarlo. Si el profeta te manda a hacer algo mayor, tú vas y lo haces. Es sencillo, zambúllase. No obedeció al profeta, pero por lo menos escuchó al criado. Dile que está a tu lado, está bien, si tú no quieres escuchar al apóstol, por lo menos obedece a los ungieres. Y obedeciendo, fue y se sumergió. ¿Cuántas veces? La instrucción fueron 7 veces. Lo que vayas a hacer para el Señor, hazlo completo. No lo haga a media. ¿Alguien me está comprendiendo? Lo voy a repetir. Lo que vayas a hacer para el Señor, hazlo completo. No lo haga a media. Si te mandaron a limpiar la iglesia implica que tiene pasillo, baño, toile. Oh, gloria a Dios. No me salte el toile, lávalo bien. Y si quieres, saca una alabanza que diga, alabaré, alabaré. A su nombre. Que hay gente que se olvidan que el milagro está en la instrucción. Obedezca completamente. Cuando se zambulló 7 veces, la piel le vino como la piel de un bebé. Oh, gloria a Dios. Porque cuando tú te humillas, tú te conviertes en un niño. Aleluya. Por eso es que el orgullo nada más sirve para tirarlo al zafacón. Toca al que está a tu lado y dígale, deja de estar mirando a la gente por encima del hombro. Tú no eres más grande que nadie aquí. Oh, gloria al Señor. Tú eres una hija y un hijo de Dios. Deja tu orgullo y abrázame, quiéreme, ámame si quieres ir para el cielo. Aleluya. Aprovecha y dale un abrazo a tu hermano ahí, corre. Dile que bien te ve. Qué lindo, qué bello. No se lo dé al que tú trajiste, no, dáselo al que tú no habías visto hoy. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Gracias, doctor. Entremos en materia ahora, teniendo este conocimiento de estos 2 principios. Entremos al principio número 3. Y con esto finalizo, y de que lo despido y de que me voy. Pero si usted me amarra un poquito más, yo creo que puedo darle algo más. Eso no me motiva a seguir predicando hoy aquí. Aleluya, grita conmigo, dame más, Señor. Mi copa está rebosando, pero unge mi cabeza, Dios. Yo necesito más, dame más, Señor. Yo quiero más.
Aleluya. Bueno, por amor a esos hambrientos que levantaron la mano, les voy a dar un poquito más. ¿Cuántos leprosos eran? Aleluya, usted está en la historia. ¿Cuántos? Viste conmigo otra vez con violencia. Yes. Con más actitud. Aleluya. Una vez más. ¿A qué hora es el culto? ¿Cuántos leprosos habían? ¿A qué hora es el culto? Toca al que está a tu lado, no se te olvide que a las 10. El otro domingo te quiero a las 10 aquí. 10 leprosos. En la palabra del Señor, los números no los podemos pasar por alto porque cada número trae un mensaje. A veces pasamos por alto los números y decimos, esto no hace falta hablar de estos números. Pero cada número aparece en la Biblia porque nos envía un mensaje. Por eso la numerología se encarga de estudiar los números para así darle la representación que cada número tiene. Por ejemplo, el número 1 se adjudica a nuestro creador del cielo y la tierra. Alfa, diga conmigo, alfa. Principio, habla de principio, habla de primero, habla de uno. En los 10 mandamientos que Dios da, ¿cuántos mandamientos da? 10. El primero, ¿a quién se le adjudica? Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma. Dando a entender que Dios tiene que estar por encima de... Aleluya, vamos aprendiendo muy bien. Mente, pensamiento. Tus pensamientos no pueden ser ocupados por otras cosas externas que no sea Dios. Si cuando tú doblas tus rodillas, tu mente se va a otra cosa y dura una hora de rodillas solamente pensando cómo va a resolver los problemas, tus pensamientos están invadidos por el afán de este mundo. Por ende, tus pensamientos tienen que organizarse y poner a Dios primero en esa mente. Número 2, tienes que amar a Dios con toda tu fuerza. Grite conmigo, fuerza. Fuerza implica trabajo. Toda mañana que tú te levantas y vas a tu trabajo y dedicas 8 horas y 10 horas a tu trabajo, está dando fuerza. Grite conmigo, fuerza. Aleluya, muy bien, vamos bien. Diga fuerza. Y el Señor te dice que lo tiene que amar con toda. Es impresionante que hay gente que trabaja, bendito sea el Señor, sus 8 y sus 10 horas. Y no hay problema con darle a César lo que es de César. El asunto es que cuando llegue el momento del culto del miércoles, estoy cansado, estoy agotado. Mi pastora, no voy a poder llegar hoy. Abusan. Entonces al trabajo tú le das 10 horas, pero entonces a Dios no le quiere dar las horitas que te está pidiendo. Ay, se fueron los amenes, mira cómo se pone. Entonces los lunes Dios no está en la oración. Tu trabajo es más importante que venir a la casa de Dios. Usted está feo para la foto. Toca al que está a tu lado y le se puso seria. ¿Para qué le dijeron que siga? Todo estaba bonito con los gritos. Mejor llévenselo. Pues no, ya usted me dio licencia para que siga. Así que aguántese ahí. ¿Cómo es posible que tú le vas a dar 10 y 8 horas de trabajo a tu jefe y cuando viene a la casa parece una momia para adorar a Dios? ¡Ay, me duele el brazo! ¿Conoce a alguien así? Con la excusa, Señor, estoy cansado. Pero mire, fíjese bien, vamos a poner el que más trabaja sobre la faz de la tierra, que son los constructores, los que bregan con mezcla. No hay un trabajo más salvaje que ese. ¿Sabe lo que bregar con mezcla? Plegar blog. Jesús santísimo, gloria a Dios. Eso yo no se lo deseo a nadie, hermano. Es terrible ese trabajo. Vamos a coger uno de esos, un albañil que trabaja en construcción. Llega cansado a la casa porque tuvo que trabajar fuerte, mezcla, cargó blog, bregó con varilla, bregó con cemento, bregó con tantas cosas y llegó agotado. Pero resultó que ese que llegó cansado llama y dice: ay, yo no voy a poder ir hoy a la cena antigua, estoy cansado, estoy agotado. Resultó que al vecino del lado se le soltó un perro y no le dio tiempo a abrir la puerta. Y esos perros Doberman, esos perros pastores alemanes, oh gloria al Señor, con una rabia impresionante. La pregunta clave aquí es: ¿tú te vas a dejar morder del perro porque está cansado? Ese día tú sacas fuerza donde no hay.
y te vuelve un atleta. Y si es posible, llega a la Olimpiada. Así que déjame el cuento de que tú no tienes fuerza, porque tú sabes que hay una fuerza interna dentro de ti que se revela en medio del peligro, en medio del dolor, en medio de la dificultad. Hay una fuerza dentro de ti que se revela. Así que no me venga con el cuento de que está cansado, que está agotado, que está desanimado, porque dentro de ti hay una fuerza interna. Aleluya. Ok, ese mismo personaje que vino cansado y que llamó a la iglesia y que dijo que no podía llegar porque estaba agotado. El jefe lo llama y le dice: mira, muchacho, tengo un cheque de $2,000 aquí, tú puedes venir a buscarlo. Pero llamó que no iba para la iglesia. Brinca más rápido que de carrera y llega a buscar ese cheque. ¿Es así o no es así? Así que dile que está a tu lado: deja tu tigueraje evangélico. Que ya sabemos que hay una fuerza interna dentro de ti. Y además de eso, el Señor dice en Isaías 40: Él le da fuerza al que no tiene y se la multiplica al que no tiene ninguna. A mí no me venga con ese cuento de que está cansado para venir para el culto. Usted tiene que amar a Dios con toda su fuerza. Dios está por encima de tu trabajo. Dios está por encima de tu desánimo. Dios está por encima de tu cansancio. Nuestro Dios no se cansa. Pero usted sí está serio, respóndame, haga algo, tíreme una silla. Toca el que está a tu lado y le está seria la cosa. Número 3. Con toda el alma. Diga conmigo, alma. Alma tiene que ver con sentimiento. Con tu alma tú amas a tus hijos, a tu esposo. Tú amas a tus familiares. Oh, gloria al Señor, con tu alma. ¿Con qué? Aleluya. Lo que más me impresiona a veces es que hay creyentes que cambian el día del culto por una visita familiar que alguien le llegó a su casa. Aleluya. Ay, pastora, fue que me llegó de Boston, me llegó de Japón y tenía muchos que no lo veían. Sí, pero te llega el día del culto. A ese personaje dígale: discúlpeme, tiene dos opciones: o me espera aquí o nos vamos todos para el culto. Pero mi Dios está por encima de la familia, está por encima del esposo, está por encima de los hijos. Primero es Dios. Dije, primero será Dios. Amaré a Dios con toda mi alma. Ninguno de tus familiares pueden ocupar el lugar de Dios. Dios tiene que ser. Grítalo, Dios tiene que ser. Aleluya. Dios honre la vida de este caballero que comprendió el sello de honrar la palabra cuando Dios le está ministrando. Aleluya. Somos muy expertos en decir: la palabra es para fulano, pero no sabemos decir: la palabra es para mí también. Uy, esto sí está bueno, vamos a saborearlo. Esto sí está bueno. Aleluya. Número 4. Con toda tu corazón. Diga conmigo, corazón. Aleluya. ¿Qué tiene que ver el corazón? Lo que pasa es que donde está el corazón está el tesoro. Muéstrame dónde está tu tesoro y te voy a decir dónde está tu corazón. Aleluya. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel: este pueblo de labio, de brinco, de salto, de coro me alaba, pero su corazón está lejos. Tú no puedes tener tu estuche aquí y tu corazón en otro lado. Combina tu cuerpo y tu corazón que estén en el mismo lado. ¿Alguien me está comprendiendo? Tu corazón no puede andar ambulando por otro lado. Tu corazón tiene que estar en lo de Dios. Y el que pone su corazón en lo de Dios, todas las añadiduras le van a seguir detrás. Le van a seguir detrás. Dios tiene que ser primero. Grite conmigo, primero. Ahora fíjate que todo lo que tú pones primero, el enemigo tiene derecho legítimo y legal para tocarlo y destruirlo. O sea que si tú pones el carro primero, oh gloria al Señor, ese carrito que le pediste al Señor: Señor, dame ese carro para llegar a la iglesia, y resulta que después que Dios te lo dio, tú no llegas. Y sabía que tiene que buscar al hermanito tal y no lo busca porque cree que te va a ensuciar el carrito ese. Oh, gloria a Dios. Entonces, si le pediste carro al Señor y no sirve para usarlo para el servicio, ¿para qué lo pediste entonces? Todo lo que tenemos es para nuestro Rey, para nuestro Señor. ¿Alguien me está comprendiendo? ¿Y qué sucede cuando tú pones el carro primero? El enemigo tiene derecho legítimo para atacar tu carro. Si pones la empresa primero, el enemigo tiene derecho a atacar tu casa, tu carro. Todo lo que tú tienes y lo que pones primero, el enemigo lo ataca. Pero si pones a Dios primero, dile al diablo que se meta con Dios.
Si pone a Dios primero, tu familia, tu carro, tu casa, todo lo que tú posees va a estar protegido por el primero. Por eso pon a Dios primero, 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 primero. Teniendo este conocimiento de que el número 1 se adjudica a nuestro Creador, pregunto y usted responde, ¿y el 0? Porque aquí vamos a hablar del 10. ¿Y el 0 a quién se lo adjudicamos? Aleluya. Pregúnteme, ¿y el 0, pastor, quién es? Mira tu cara para el lado y hazle así. Aleluya. Una vez más, dile. ¿Te parece a ti el 0? Pastor, dame Biblia, que me están matando aquí. ¿Cómo que yo soy el 0? Pues sí, usted y yo somos el 0. ¿Cómo así, pastor? Pues déjeme darle Biblia. Fíjese que cuando Dios va a crear la máxima expresión de Él, a imagen y semejanza, ¿qué usó para crearte a ti y a mí? ¿El qué? Mi pregunta es, ¿qué valor tiene el polvo? ¿Dónde se compra? Deme una libra de polvo. 3 libras de polvo, dame 4 libras de polvo. ¿Por qué? Porque el polvo no tiene valor. No tiene ningún valor. ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso el Señor tomó este vaso de barro para depositar un tesoro dentro de nosotros, que es lo que le da el valor. Usted y yo no valíamos nada cuando estábamos en el mundo, pero cuando recibimos a Cristo, por eso, amigo que está aquí, usted no puede salir sin Cristo de esta congregación. ¿Por qué? Porque Él es el único que le puede dar valor a lo que el mundo no le da valor. Así que nosotros somos el 0. El 0 aparentemente no tiene ningún valor hasta, diga conmigo, hasta que el 1 viene y le sopla al 0. Lo que era 0 toma vida y viene a ser un ser viviente. ¿Por qué? Porque el 1 se le introduce adentro. El 0 no vale nada hasta que el 1 viene, lo toma y lo pone a la derecha. Por esa mente estamos sentados juntamente con el Cristo de la gloria. ¿A dónde? A la diestra, no a la izquierda. ¡Llama! Alguien tiene que entender que el 1 vino para darte valor. A ti, a tu familia, a tus hijos. Tiene un valor poderoso. Por eso no te sientas mal en esta mañana si sientes que no tiene nada, porque la materia favorita para Dios glorificarse es nada. Pregúnteme por qué. Para que la gloria no sea de los hombres, para que la gloria sea del que está allá arriba, al Rey de Reyes, al Santo de Israel. Él es el primero y por eso Él trabaja con los 0. Aleluya, para darle el valor que el mundo no te dio. Así que si sientes que la gente no te consideraba, no te preocupes. El 1 te está diciendo hoy, te puse a la derecha, y que a lo que no valía para nada, para el mundo, para mí sí vale. Así que Dios hoy te da el valor que tú te mereces, para que la gloria no sea de los hombres. Y el día que tú te quieras creer el 2, el 3, el 4, el 5, vas a perder al 1. Pero mientras te mantenga humilde, el 1 te va a exaltar, el 1 te va a exhibir, el 1 te va a engrandecer. Así que dile al que está a tu lado, no te la creas que es por tu profesión lo que tú tienes hoy. No te la creas que es por tu fuerza. Fue porque el 1 te dio aliento para que tú fueras a la escuela, te profesionara. El 1 te tiene vivo, oh gloria al Señor. Así que dale la gloria al 1, porque sin el 1 tú no hubieras logrado lo que hoy tú has logrado. Grite conmigo, 10. Deme un promedio de 10 minutos más y de que termino. Ya sí es verdad que tengo que terminar. Diga conmigo 10. Ahora tenemos el componente de 10 en la numerología. ¿Qué representa el 10? Diga conmigo 10.
con más violencia, 10. ¿A qué hora es el culto? El 10 marca el inicio de una nueva serie de números. Así como los números del 0 al 9 completaban un ciclo, ahora formamos otro añadiendo un 1 delante de cada uno de estos dígitos. Por lo tanto, el 10 señala la perfección del orden divino. Este orden divino, sin embargo, implica responsabilidad por parte del hombre hacia Dios. Por eso es que usted no puede darse el lujo de entrar por esa puerta con los brazos abajo. Hay una responsabilidad por la cual devolvemos en agradecimiento lo que Dios ha hecho con nosotros. Por eso no puede permitir que los momentos difíciles de su vida le cierren la boca. Usted tiene una responsabilidad de agradecer a nuestro Creador. Y cuando tu alma no quiera adorar, ordénale y dile como dijo David: alma mía, tú tienes que alabarle. Yo tengo una responsabilidad con mi Creador, no puedo quedarme callado. Él me dio la oportunidad de respirar. Yo tengo que ser responsable con esta vida que Él me ha dado. Tengo que ser productivo donde Él me puso. Tengo que expandirme, tengo que multiplicarme. No me quedo con los brazos cruzados. Él es el Rey de gloria, Él es el Rey de reyes. Alzaos, oh puerta, y entrará el Rey de gloria. Dile que está a tu lado: eres responsable de devolverle a Dios lo que a Él le pertenece. Job pierde todo lo que tiene: la casa, los hijos, todas las finanzas, la riqueza. Y en ese momento viene Jobita, porque no aparece nombre, vamos a ponerle Jobita. Jobita viene y le dice: ¿por qué tú no maldices a tu Dios y te mueres? Tú no ves la calamidad que tú estás atravesando. Entonces Job le enseñó un nivel superior al que ella pensaba. Y le dijo: mira, mujer, ¿tú crees que nada más se alaba a Dios cuando todo está bonito? ¿Tú crees que nada más se alaba a Dios cuando hay bendición? ¿Tú crees que yo nada más voy a abrir mi boca cuando todo va bien? Yo quiero decirte algo: yo desnudo vine a este mundo, y si desnudo me tengo que ir, me voy. Pero quiero decirte algo más poderoso: yo no maldiciré a mi Dios, sino que lo bendeciré. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alguien tiene que comprender que nada puede quitarte tu adoración. Eres el responsable con Dios de devolver lo que a Dios le pertenece. Así que, teniendo este conocimiento de lo que implica el número 10, responsabilidad del hombre hacia Dios, encontramos que el número 10 en todos los sentidos, usted encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis, dice, se relaciona con pruebas, se relaciona con dificultades, con procesos. El número 10 desde Génesis hasta Apocalipsis lo podemos encontrar como una prueba. Grite conmigo: prueba. Entonces, ¿qué usa Dios, el número 10? Para probar a los seres humanos. Oh, gloria al Señor. Una vez más, te van a probar esta semana. Vamos, saque los dientes una vez más, diga conmigo: te van a probar, negrito. Dame Biblia, pastor. Pues no hay problema. Pasemos por las historias bíblicas y encontramos varios episodios donde el 10 está relacionado con pruebas. Eliezer, esclavo o siervo de Abraham. Abraham está a punto de morir y le dice a Eliezer: consígueme una esposa para mi hijo Isaac, porque no quiero que mi hijo se case con una extranjera. Ve a mi tierra y consíguele una esposa. Y la Biblia dice que Eliezer le puso una señal a Dios. ¿Y cuál fue la señal? Señor, la que le diere de beber a mis 10 camellos. ¿A cuánto camello? ¿A cuánto camello? A 10 camellos. Escúcheme bien: darle de beber a 10 camellos no es darle de beber a 10 caballos ni a 10 burros. El burro y el caballo beben para el presente, el camello bebe para el futuro. Bebe ahora y bebe para más tarde. Por eso que el camello es el vehículo perfecto para caminar en el desierto. ¿Alguien me está comprendiendo? Entonces Eliezer le pone por prueba a esta mujer que va a ser la esposa de Isaac, que le dé de beber a sus 10 camellos. Todos conocemos la historia. Llegan a tierra de los parentelas de Abraham. Allí pregunta: ¿queda alguien parentesco de Abraham? Y alguien le dice: sí, por ahí viene la pastora Rebeca con el rebaño de ovejas. La primera vez que aparece la palabra pastora fue en este verso bíblico. Oh, perdí unos cuantos ahora. Y fíjate, venía pastoreando las ovejas de su padre. Mi pregunta aquí en este día: ¿qué es más importante? ¿Pastorear animales o pastorear personas?
Aleluya. Entonces para Dios las personas son más importantes. Y si una mujer es capaz de pastorear animales, ¿cuánto más Dios le da la autorización para pastorear ovejas? Personas que van a ir al cielo. Por eso no cuestiona el pastorado de una mujer, porque hay mujeres que fueron asignadas para rescatar la vida de aquellos que no conocen a Cristo. Y cuando viene Rebeca con sus ovejas, Eliezer le dice: tú le puedes dar de beber a mí y a mis camellos. Rebeca no sabe que Eliezer la está probando con sus 10 camellos. Esos 10 camellos están llenos de dotes, de regalos, de oro, para la que se va a casar con Isaac. Y ella voluntariamente comienza a servirle al criado. Cuando le da el agua a los camellos, terminando los camellos, mire que fueron 10 camellos. Yo me imagino a Eliezer parado por este lado diciendo: son 10, la prueba no son 7, la prueba son 10. Ella no sabe que en ese servicio se le están desatando esos 10 camellos a ella. Hay servidores que no saben que cuando están sirviendo en la casa de Dios hay camellos que se le están desatando para su casa. Por eso no limite tu servicio. Sirve con alegría. Si te pusieron en la puerta, hazlo con alegría. Si te pusieron en el parqueo, hazlo con alegría. Porque tú no sabes que eso está desatando a favor tuyo. Nunca rehúse servir en la casa de Dios. Y para su información, usted no está ayudando a la senda antigua. Es Dios que le está dando una oportunidad a usted y a mí de servir en su casa. Y la Biblia dice bien claro que el que quiere ser grande en el reino, aprenda a servir a los demás. Tú quieres ser grande, nunca rehúse el servicio. En los servicios hay milagros que se te desatan. Hay finanzas que tú nunca con tu fuerza la hubieras podido lograr, pero entregarte en cuerpo y alma y servirle al Señor desata cosas que con tu fuerza tú nunca la ibas a lograr. Así que dile al que está a tu lado: cambia la cara de serio que tiene. Y la próxima vez que te necesiten en el servicio, dile: heme aquí, pastora, heme aquí, apóstol, heme aquí, iglesia senda antigua. Nunca de los nunca rehúse servirle. Después de darle de beber a estos 10 camellos, se le desata la bendición ahí a Rebeca. Y se le dice: tú eres la mujer ahora, la esposa del hombre más millonario de la tierra. El servicio. Pero a través de qué se le desató esto a ella, a través de la prueba que hizo Eliezer. Por eso, solteros que están aquí, levánteme la mano. Solteras, antes de casarse, pruébelo. Y cuando te pide una pruebita de amor, dile: vamos a meternos 21 días de ayuno para el templo. A su nombre, no te me vayas a la camita, que eso no es pruebita de amor. El hombre que te va mal te respeta antes del matrimonio. Aleluya. El hombre que te va mal te va a honrar antes del matrimonio, no tocando lo prohibido. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Por eso, soltero que está aquí, no te lleves de la curva. Pruébalo, pruébala. Y todos conocemos la historia. Se casó Rebeca con Isaac. Isaac tiene a sus 2 hijos, Esaú y a Jacob. Jacob tiene los 12 patriarcas. ¿Cuántos patriarcas? 12. Pero antes del 12 apareció el número 11 llamado José. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? José. Y cuando José nace, el padre entiende que este es el que debe de llevar el manto, el que debe llevar la túnica. Pero cuando le ponen la túnica encima, esto desenlaza una envidia sobre los 10 hermanos. ¿Sobre cuántos hermanos? 10. Aquí encontramos el número 10 otra vez. Y estos 10 hermanos se levantan en contra de Jacob. Y Dios permite que Jacob sea procesado por sus 10. José sea procesado por sus 10 hermanos, de modo que ellos lo tiran en una cisterna, los venden y él llega sin nada a Egipto. Pero allí en Egipto un hombre miró algo diferente en José. Fíjate que José llegó a Egipto sin nada. Diga conmigo: en cero. Diga conmigo: en cero. Los hermanos se quedaron con todo.
se quedaron con la casa de su padre, se quedaron con todo habido y por haber. Pero este episodio me impacta, porque a pesar de que le quitaron todo lo material, no le pudieron quitar al uno. Te podrán dejar en cero, pero mientras tú tengas el uno, donde tú llegas, llega la gracia de Dios. Donde tú pones un pie, la atmósfera cambia. Posiblemente no tenga nada en tu bolsillo, pero si tiene al uno, lo tiene todo. Él te va a abrir la puerta, Él te va a dar la gracia, Él te va a dar el favor. Llegó sin nada José a Egipto, sin el idioma, no sabía Egipto, no tenía papeles, era extranjero. Pero cuando puso un pie en la casa de Potifar, la casa de Potifar cambió, el aroma cambió, todo cambió. Por eso te pueden quitar los pozos que quieran. A Isaac le quitaron los pozos de su padre, pero el agua le seguía por abajo. Donde quiera que Isaac daba un picazo, ahí había agua. Pregúnteme por qué. Porque en medio de la nada Dios siempre te acompañará. Él será el uno contigo. No tenga miedo de estar en el cero, porque si tiene al uno, lo tiene todo. No pelee por herencia, no pelee por bienes. Asegúrate de que el uno esté a tu lado. Y si el uno está a tu lado, lo tiene todo. Y fue probado José a través de sus 10 hermanos. Y en todo esto José no le falló a Dios. Se establece José en Egipto y llega el momento de una crisis a nivel mundial. Y José es el proveedor de su propia familia, de aquellos que lo probaron. Pero por él pasar el proceso y no permitir que el corazón se le dañara, Dios usó a José para bendecir a su familia. Dile al que está a tu lado, no importa lo que te haya hecho tu familia, tú eres el José de tu casa. Tú vas a tener para este diciembre, para darle a todo lo que no quisieron creer en lo que Dios depositó sobre tu vida. En los próximos 3 meses a alguien se le va a desatar lo que se le desató Obed-Edom. Escúchame bien, Obed-Edom no tenía nada hasta que el arca de Dios llegó. No te justifico, no te eches la culpa porque no ha visto nada en los 9 meses que pasaron. Todavía a este año le quedan 3 meses. Y yo creo en el nombre de Jesús que hay un antes y un después. Hay una historia nueva que se está marcando para alguien. Prepárate porque tú sales de esa nada a mucha abundancia. Dios te va a sorprender en los próximos días. Una puerta se está abriendo, el uno está a tu favor. Dios está contigo como poderoso gigante en la antigua. No te me sientas mal porque no has visto lo que quisiste ver desde el primer día del año. Todavía este año le quedan 3 meses y en los próximos 3 meses algo se va a desatar. O fuera usted hiciera cosas locas hoy en el mundo espiritual. Si Dios te está empujando a hacer algo extraordinario, hazlo. No te limites porque eso puede desatar algo en el mundo espiritual. ¿Paro o sigo? Vamos, provóqueme, ¿paro o sigo? Vamos, ¿paro o sigo? ¡Grítame, sigue! Regáleme 5 minutos más espirituales. No naturales, regáleme 5 más. Dile que está a tu lado, no te muevas, que esto está bueno. Déjeme aterrizar este avión, por favor. Présteme atención, levante su oído ahora. Todo esto para llegar a un punto. Israel se multiplica. Faraón muere y viene otro faraón a oprimir al pueblo de Israel. Pero mientras más lo oprimían, más se multiplicaba. Toda opresión que el enemigo hace contra esta iglesia, lo único que hace es sacar el potencial que ella tiene. Por eso que cada vez que haga un proceso y una persecución en contra de tus apóstoles, viene más gloria, viene más poder. Porque esta pruebita lo único que produce en nosotros un peso de gloria. Prueba más gloria. ¿Alguien me está comprendiendo? Prepárate porque vienen días donde las filas se harán en todo este contorno. La gente vendrá buscando la respuesta de Dios. Esta iglesia es punta de lanza para todo Puerto Rico. Lo quieran aceptar o no lo quieran aceptar. Dios miró la humildad del apóstol Wanda y de su esposo. Dios miró y tiene a Dios amarrado a través de esta humildad. Y Dios amasó antes de que venga lo que venga. Esta iglesia se va en victoria para el cielo. Se va bajo avivamiento y bajo gloria. Amasó. Esta iglesia ya aprendió y va como un tren sin freno. No hay
hay quien la detenga. Toca al que está a tu lado y dile: no te quites. Si pensaba irte, no te atrevas a irte, porque aquí está tu bendición. Aquí está lo que Dios tiene para tu vida. Tu familia será conquistada. Tus hijos, aquí levantará empresa. Aquí te va a expandir a la izquierda, a la derecha. Hay una atmósfera de bendición sobre esta casa. Aleluya. Se multiplica el pueblo de Israel. Mientras más lo oprimían, más se multiplicaba. Pasaron 430 años y el pueblo alzó su voz. ¿Qué hizo el pueblo? Y Dios lo escuchó y le dijo: ahora es el tiempo de que salgan y vayan a la tierra prometida, que fluye leche. Y Dios llama a un Moisés y le dice: Moisés, necesito que pase este pueblo a la tierra que le prometí, a la tierra que fluye leche y miel. Oh, gloria al Señor. Porque todo lo que Dios da, lo da bueno. Todo lo que Dios da, lo da fructífero. Y dice la palabra del Señor que Faraón no quería dejar ir al pueblo. Entonces Dios sacó 10 plagas. Diga conmigo: 10 plagas. No fueron 11, no fueron 12, fueron para probar el corazón de Faraón. Aquí aparece el 10 relacionado con prueba. Aleluya, vamos muy bien. Con prueba. Y a través de estas 10 plagas, Faraón tuvo que dejar libre al pueblo de Israel. 430 años de esclavitud, pero en un solo día. Diga conmigo: en un solo día. Egipto tuvo que despojarse del oro, de la plata, del cobre y entregárselo a Israel. Levántame la mano derecha, con lo cual va a firmar el próximo contrato. Escríbalo. Sella esa casa que ha soñado. Sella esa empresa. Lebo llama aquí amasó. Posiblemente has tenido años trabajando para gente que lamentablemente no valorizan tu trabajo. Pero déjame decirte algo: el diablo no se va a quedar con todos esos años de trabajo. Hay una demanda en el mundo espiritual y se le ha dado la orden a que suelten lo que es tuyo. Comienza a firmar los próximos contratos que vienen. Yo siento a Dios aquí. Rimato robre brashama. Y en un solo día Dios hizo que Israel saliera próspero de Egipto. El diablo no se va a quedar con tu finanza. El diablo no se va a quedar con tu bendición. El diablo no se va a quedar. Te queda una bendición demasiado grande. Así que deja de estar lamentándote y llorando porque en el mundo no lograste nada. El brujito ese que te robó el dinero leyéndote la carta, él tiene intereses puestos y Dios te lo va a devolver con intereses. Llama un rabasoto robre brazo. Yo siento a Dios aquí. Llegaron a la tierra, a la frontera de la tierra. Y cuando llegan a la frontera, Dios le dice a Moisés: toma 12 príncipes. ¿Cuántos príncipes? Para que vayan a ver la tierra si fluye leche y miel, si los frutos son grandes. Y estos 12 príncipes llegaron a la tierra prometida. Y allí comenzaron a ver que los plátanos eran grandes, los aguacates eran grandes, la yuca, la batata, aleluya, vamos, la naranja, los limones. Diga conmigo: todo. Diga conmigo: todo era grande. Toca al que está a tu lado y dile: todo lo que viene para tu vida es grande. Usted como que no lo está creyendo. Yo sí lo creo, yo sí lo creo, yo sí lo creo. Lo que viene para mi vida es grande, es grande, es grande, es grande, es grande. Lo que viene para tus hijos es grande. Tendrá este 2024 en tu mesa de diciembre, no un lechón, tendrás 2 lechones, para ti y para la suegra también. Oh, gloria a Dios. Tendrá tantas bendiciones sobre tu cabeza que dirá todos tus familiares: vengan a comer. Porque lo que Dios ha hecho es grande. Grande. Por eso camina en grande, piensa en grande, habla en grande, actúa en grande. Aunque te digan que está loco. Sonidita, si le sube te doy una ofrenda, sonidita. Te siembro algo, sonidita, si me ayuda.
Quédese de pie que voy a aterrizar ya. Entraron a la tierra prometida. Ellos se dan cuenta que todo es grande, pero 10 de ellos, ¿cuántos? Se separan y comienzan a decir: los gigantes de esta tierra son demasiado grandes. ¿Cuántos de ellos? 10. Y comenzaron a hablar como si fueran esclavos, porque salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. ¿Cuántas creyentes que salieron del mundo todavía están pensando en el bendito mundo? En el mundo yo estaba mejor, había ladrillo, había cebolla. ¿Quién dijo que en el mundo tú estabas mejor? En Cristo Jesús se rompieron toda la esclavitud. Deja ese pensamiento atrás, que aunque tú hoy estés en cero, el uno está a tu lado, y en los próximos días Dios te va a sorprender. Escucha esto. Y esos 10 comenzaron a hablar negativamente. Por eso ten cuidado con el grupo que te junta. El hecho de que la mayoría esté diciendo lo mismo no quiere decir que tenga la razón. Ten cuidado. Y de hecho Dios no trabaja con mayoría, Dios trabaja con minoría. Pregúnteme por qué. Porque la mayoría no ora. La mayoría no ayuna. Te lo pruebo. El día que se dice que hay ayuno, aquí aparecen lo mismo de lo mismo. El día que se dice que hay vigilia, aparecen lo mismo. Por ende, Dios trabaja con minoría. Por eso, apóstol, lo que Dios va a hacer contigo será demasiado grande. Pero no cuente con el brazo humano, cuenta con el brazo del cielo. Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Cuenta con el brazo de Dios, que Dios no te va a dejar en vergüenza. En estos 49 días algo se está liberando a favor tuyo. Viene un aceleramiento tan impactante que la gente se quedará con la boca abierta. ¿Alguien puede gritar amén? Mientras estos 10 están diciendo son grandes, son gigantes, hay 2 que aparecen con un espíritu diferente. Oh, gloria al Señor. Vengan ustedes dos. No, esos 2 caballeros, acérquense aquí. Caleb y Josué, usted también venga, corra. Lleguen aquí por favor. Oh, gloria al Señor. Mientras esos 10 están hablando negativamente, estos 2 están hablando positivamente. ¿Está escuchando? Vamos a vencer. Vamos a comer como pan. Amén. Un espíritu diferente a los 10 que están siendo procesados. Y mientras estos 10 están diciendo los gigantes son grandes, estos 2 están diciendo si los gigantes son grandes, la casa que me toca es grande. Ese monte es mío. Entonces dime qué tan grande son tus gigantes y te voy a decir qué tan grande es la bendición que viene sobre tu vida. Ese proceso que tú estás viviendo no lo estás viviendo de balde. Dios te dice hoy, aleluya, mientras más grandes sean los gigantes, más grande es la casa, más grande es la habitación, más grande es la cama, más grande es todo lo que Dios te va a dar. Alguien grite amén. Quédese de pie que ya termino los 60 segundos de gracia. Estos 10 van a Israel y llevan noticias negativas. Y Israel quemó la prueba porque le creyó más a los 10 que a los 2. Y duraron 40 años en el desierto. Y todos conocemos la historia. Tuvieron que morir todos esos incrédulos para levantar una generación que sí le creyera a Dios. Entraron a la tierra prometida y todos conocemos la historia. Comenzaron a conquistar la tierra, establecieron jueces y profetas para guiar al pueblo de Dios. Y dice la Biblia que en ese tiempo de jueces, profetas y reyes hubieron ocasiones donde el arca de Dios la sacaban para la guerra. Los filisteos en una ocasión la quitaron el arca al pueblo de Israel pensando que habían vencido a Dios. Pero vencieron al pueblo de Israel, pero no al Dios de Israel. Dios nunca ha perdido una batalla. Metieron el arca al templo de Dagón y todos conocemos lo que sucedió allí. Dagón, la estatua de Dagón al otro día amaneció sin cabeza, sin pie y sin mano. Con Dios nadie se meta. Atácame a mí, pero a Dios nadie lo ataca. Persígueme a mí, pero a Dios nadie lo persigue. A su nombre.
Los filisteos, viendo el úlcera que había causado tener el arca en los tierras filisteas, las enfermedades que estaban sucediendo entre los filisteos, provocó una reunión. Pregúnteme con cuánta gente. Con 10 príncipes. ¿Cuántos príncipes? Fueron ante el rey aquí a decirle: mira, por causa de esta arca tenemos este problema. Devolvamos esta arca a su lugar. Y alguien dijo: pero no se puede enviar vacía. ¿Cómo que no se puede enviar vacía? No, hay que mandarla con 10 figuras de oro. ¿Con cuántas figuras de oro? Hasta los filisteos saben el principio del 10. Aleluya. Y ellos pusieron 10 figuras. 5 figuras de ratones y 5 figuras de tumores. Representa tumor, enfermedad. Ratones representa lo que te roba el queso. Hay cosas que cuando tú se las devuelves a Dios, lo que a Dios le pertenece, enfermedades caen y los ratones tienen que salir huyendo. Los que te roban el queso tienen que salir huyendo. ¿Alguien me está comprendiendo? Fíjate cómo los filisteos encontraron este principio. Y dice la Biblia que todos los tumores desaparecieron de la vida de ellos. Todos los úlceras desaparecieron. De modo que los filisteos quedaron limpios cuando devolvieron lo que a Dios le pertenecía. ¿Alguien me está comprendiendo? Toca al que está a tu lado y dile: cuando tú devuelves a Dios lo que es de Dios, Dios abre el cielo a favor tuyo. Teniendo todo este conocimiento del número 10, Malaquías. Y quédate de pie para que lo agarre bien. Póngamelo en pantalla. Malaquías, capítulo 3. Wow, ¿verso qué? Aleluya. Dios prueba al hombre a través del 10. Y ahora Dios dice en Malaquías 3:10: ahora pruébame a mí. ¿A través de qué? Échale aire al que está a tu lado. Aleluya. Dios mío. Y todo esto para llegar aquí. Sí. Para llegar aquí. Porque a veces somos muy santurrones, alabando a Dios y glorificando a Dios, pero cuando tenemos que devolverle a lo que Dios le pertenece, no me toquen esa tecla. Y esto es tan importante como tu ayuno, como tu vigilia, como leer la Biblia. Esto es tan importante para ti como recibir un milagro en tu cuerpo. Lo que pasa es que a veces nosotros nos convertimos en cristianos tigres y leemos la Biblia como el tuerto. Pregúntame cómo. A mitad. Y no vemos las cosas completas. Aleluya. Toca al que está a tu lado y le están hablando contigo. Mire qué dice el verso 10. Trae todos, con ese, diga conmigo, todos. Los 10 diezmos. Cada vez que te vaya a tirar la foto, ahora ya no diga chis, di diezmo. Dios mío, pero mira que el pueblo como está tan alegre celebrando la palabra. ¡Aleluya! Cada llave tiene su puerta y cada puerta tiene su llave. Usted nunca va a abrir la puerta de su casa con la llave de su carro. ¿Por qué? Porque la llave de tu carro nada más sirve para abrir la llave de tu carro, la puerta de tu carro. Y la puerta de tu casa no funciona para abrir la puerta del carro. Así que cada llave tiene cada puerta tiene La llave de la oración te da acceso a la comunicación con Dios. La llave del ayuno te da acceso a romper los yugos, los cerrojos, las cadenas que están en nuestras vidas. La llave de la adoración te da acceso a la intimidad. Aleluya. Por eso es que cuando tú estás adorando se abre un puertón que te lleva a la intimidad con el Padre. Entonces, así mismo como hay llaves físicas en el mundo natural, hay llaves espirituales en el mundo espiritual. ¿Estamos aquí? Y cada llave tiene su puerta y cada puerta tiene su llave. Pero para abrir la ventana de los cielos, me voy.
Dame dárselo aquí, como este pueblo está como más. Prepárate que en los próximos días las ventanas de los cielos van a estar abiertas a tu favor. Prepárate que las ventanas de los cielos se van a manifestar sobre tu vida. ¿Cuál es la llave que abre la ventana? Traed todos los diezmos al alfolí y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Y muchos están orando religiosamente: te reprendo, devorador, te reprendo, miseria, te reprendo, escasez, te reprendo, pobreza, no te quiero a mi lado. Se te va un pulmón y un riñón porque esa llave no abre esa ventana. Esa llave no abre esa ventana. Va a dejar un hígado y un pulmón ayunando y vigilando para que el devorador se vaya. Porque el devorador se va obedeciendo a la intrusión. Y la intrusión es traer los diezmos. ¿A dónde? ¿A dónde? Y fíjate que la gente cree que los pastores quieren beneficiarse del diezmo de la gente. Pero fíjate, los judíos, por más tacaños que son, el diezmo de ellos es un 30%. Por eso es que tú ves un judío que cuando llega a nuestros países se apoderan del país. Usted nunca ha visto un judío en miseria. Entonces, ¿por qué criticar y murmurar lo que le funciona a Israel? Si le funciona a Israel, nos funciona a nosotros también. ¿Cómo es posible que a Jesús le dicen es lícito pagar los impuestos y Jesús le dice muéstrame una moneda? Y le dice Jesús, ¿de quién es la moneda? De César. Denle a César lo que es de César. Pero lo mío, cuidado si se lo dan a César. Usted sabe cuántos creyentes le están dando lo de Dios a César y se están preguntando el por qué. No prosperan, no salen de la miseria, no salen de una enfermedad, no salen de una crisis matrimonial. Hay algo que hay que resolver antes que sea demasiado tarde. Y es ser responsable con lo que Dios puso en nuestras manos. Lo que Dios te está diciendo es dame el día a mí, pruébame a mí, para ver si no abro la ventana de los cielos y te bendigo. Y traigo bendición hasta que sobreabunde, compadre. Dios está interesado en bendecirte más. Por eso obedece a la instrucción. El diezmo no es para Guatemala, ni para Japón, ni para China. El diezmo es para el alfolí. Deje ese espíritu de Judas. Ay, se le hubiera podido dar a los pobres. Es que yo mando el diezmo para donde los pobres porque por allá hay muchas necesidades. Entonces tú quieres ser más bueno que Dios. Cuando es aquí al alfolí, la intrusión ¿dónde es? Dile al que está todo, deja de romper las intrusiones. Te pregunto y tú me respondes. Ayer fuimos a comprar esta camisita que tengo puesta y algunas cositas más y nos cobraron los impuestos. Y por más que nosotros nos zapateamos y que rebaja aquí y quítale allí, dijo la señora, si usted quiere la deja o se la lleva, pero los impuestos hay que pagarlo aquí. Entonces los impuestos no se pagan si tú quieres, es una obligación. Te pregunta el gobierno, ¿tú quieres pagar los taxes este año? El gobierno no te pregunta, el gobierno te lo quita, te frisa las cuentas. Entonces tú no te pones bravo con el gobierno, pero sí cuando te dicen, ¿y para qué voy a llevar esos diezmos si esa foto está bien montada? Yo no puedo llevar mi diezmo allí porque posiblemente lo gasten en otra cosa. Aaron, que en lo que ellos lo gasten, usted obedezca a la instrucción. Que los mortales en la tierra los recibe, dice Hebreo, pero un inmortal recibe lo que tú traes como olor fragante a este altar. Dile a que está a tu lado, sea serio. Pregúntale, ¿diezmaste esta semana? Pregúntale, ¿diezmaste esta semana? Dile ahora. No, es para yo asegurar mi cartera. ¿Cómo así, pastor? El que le roba a Dios, no importa robarle a quien sea. Míralo cómo se ponen ahora. Vamos a terminar esto en gloria, como comenzamos, negro. El cordero hay que comérselo completo. No, que no me gusta la orejita. Sí, la orejita está en el cordero también.
que no me gustan las patitas están en el cordero, así que se lo va a comer completo. Aleluya. Dile que está a tu lado, cuidado si me deja la sopa a mitad de camino, vamos a comernos la completa. A su nombre. Paro, sigo. Seguro. Aparece una parábola que me impacta bastante. Me parece en el capítulo 15 del libro de Lucas, de una mujer que tenía 10 dracmas. ¿Cuántas dracmas? Perdió una. Y dice, y encendiendo la lámpara, agarrando una escoba, buscó con diligencia. 3 cosas hizo. ¿Qué hizo? Prendió la lámpara. Diga conmigo, lámpara. Diga lámpara. Lámpara tiene que ver con iluminación. Iluminación tiene que ver con revelación. Hay gente que se le ha perdido el 10%, el diezmo, por no tener la revelación de lo que es el diezmo. La falta de luz, la falta de revelación lo ha llevado a ellos a hacer lo que quieran con el diezmo, y por eso el diezmo está perdido. Ella prendió la lámpara. Diga conmigo, prende la lámpara. Por eso es que Abraham, cuando diezma, no diezma por obligación, diezma por revelación. No había ley. Oh, gloria a Dios, para aquellos que dicen no, que el diezmo era de la ley. No existía ley. La ley viene en los tiempos de Moisés. Mas sin embargo, Abraham practicó los diezmos. Por eso es que cuando Jacob sale de su casa en cero, le prometió a Dios diciéndole, de ahora en adelante te voy a dar el diezmo de todo lo que a mí me entre. Por eso es que Labán nunca pudo engañar a Jacob, porque Jacob tenía un pacto con Dios, donde todo lo que le entraba le daba el 10 a Jehová. Y todo el que le da el 10 a Jehová, el diablo no puede tocar tu finanza, el diablo no puede tocar tu casa, el diablo no podrá tocar lo que tú tienes. Toca al que está a tu lado y dile, cuenta los dedos de tu mano. ¿Cuánto tiene? Qué raro, no tiene 11, no tiene 12. ¿Cuánto tiene? ¿Con qué tú recibes el cheque? Para que no te olvides que el 10 le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Toca al que está a tu lado y dile, te están prendiendo la lámpara hoy. Deja de estar creyéndole a los youtubers que hablan en contra de tu principio y de tu adoración. Que tú no sabes la vida que esa gente lleva. A esos disparateros tú no le puedes creer más a esa gente. Porque cuando tú traes tu diezmo al alfolí, tú estás bendiciendo a tu generación hasta la 4ª generación. Pastor, ¿cómo así? Cuando Abraham diezmó, dice Hebreo que los diezmos de Leví estaban incluidos en los lomos de Abraham. ¿Quién era Leví? La 4ª generación. Recuerda que Abraham tuvo Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a los 10 patriarcas. 4ª generación. Por eso es que cuando tú traes tu diezmo, no piense en ti, piensa en tus bisnietos, que un día se van a parar y van a decir, ¿y toda esta bendición de dónde vino? ¡Wow! Y un bisnieto le va a decir al otro, y esta escuela, y este colegio, y este edificio, y esta base, y este hospital, y este parque, ¿quién lo hizo? Un tatarabuelo que le creyó a un calvo cuando estaba enseñando sobre el diezmo y comenzó a honrar a Dios. Y por eso estas bendiciones te están siguiendo a ti, para que tú también lo practiques. Toca al que está a tu lado y dile, todo está bueno. Dile al que está a tu lado, prende la lámpara. No te sientes, que ya terminé. Dile, prende la lámpara. Vamos una vez más, diga, prende la lámpara. La falta de luz llevó a que se perdiera un dracma de 10 que tenía. Un dracma. ¿Cuántos dracmas? Si se pierde un 1 de 10, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto por ciento es? 10%. ¿Quiere conmigo? El 10%. ¿Tú sabes cuánta licuadora, cuánta pantalla de TV están diciendo yo soy el diezmo cada vez que tú la prendes? Porque quisiste comprar lo que tú querías con lo que a Dios le pertenece. Tomó la escoba, prendió la lámpara y luego la escoba. ¿Comenzó a qué? La falta de limpieza en esa casa la llevó a ella que se perdiera una dracma. Si no limpia tu corazón, si no limpia tu WhatsApp de todos los disparateros que hablan en contra del diezmo, siempre tu diezmo estará perdido.
Pero hoy Dios te dice, agarra la escoba, limpia ese WhatsApp, limpia ese YouTube, limpia ese comentario, sácalo de tu casa, límpialo. No te quedes con esas cosas que hablan en contra de nuestra adoración. Y número 3, la buscó diligentemente. Toca al que está a tu lado y dile, tú sabes dónde lo pusiste. Búscalo y devuélveselo al Señor. 10 leprosos gritaron. ¿Cuántos leprosos? ¡Sánanos! La instrucción, ¿cuál fue? Vayan al templo. Diga conmigo, es que el 10 va al templo. No puede ir a otro lugar que no sea a la casa de Dios. Ahora fíjate que cuando los 10 van al templo, toditos fueron limpios. Y uno, ¿cuánto? 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 ¿Y cuánto es el 10% de 10? Uno, ¿qué hizo? Vino a dar gracia, porque el diezmo no se da por obligación, se da por agradecimiento. Toca al que está a tu lado y dile, vamos a salir de esta condición. Hoy, en el nombre de Jesús, toda tentación de tocar el diezmo se cae por tierra. Si posiblemente te iba a llegar una pruebita, dile a esa pruebita, lo de Dios no se toca, lo de Dios le pertenece a Él, lo de Dios es de Él. ¿Alguien está listo para bendecir su familia? Por eso la próxima vez que tú diezmes y ofrendes, no pase con tu cara larga, pasa con la revelación de que el cielo está abriendo la ventana, está mandando bendición y a la misma vez están reprendiendo al devorador, todo lo que te quiere robar la finanza. Quiero que tome tu familia, aleluya, toma tu familia. El tiempo avanzó, no me dan tiempo de ministrarle uno por uno, pero si en la misericordia de Dios y yo le caí bien a ustedes, ustedes hablen con el apóstol. Tome toda su familia, ¿la tiene? Aleluya. Vamos, haga un movimiento por lo menos, un movimiento profético. Sácalo de la silla, vaya al pasillo, vaya aquí al frente, como usted quiera, como guste. Hágalo rapidito, rapidito, rapidito. Rabashanda. Pero con tu familia, tu familia, tu familia, tu familia. No suelta a tus hijos. Si viniste solo, tampoco te quedes ahí. Busca a alguien que esté solo y conéctalo. Conéctalo, rapidito. Shanda. Rabashanda la yamayaso. Emo shanayanos hendele halahayamaso. Abraza a tu familia, abraza a tu familia. Acércate al altar, acércate al altar. Tu familia va a ser archibendecida. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Fíjate que cuando Él abre la ventana, Él no te envía dólares, Él te envía bendición. Porque la bendición es mejor y más importante que el dinero. Porque el dinero no produce bendición, pero la bendición produce dinero. La bendición produce riqueza. La bendición produce todo lo que tú necesitas sobre la faz de la tierra. Así que prepárate, que la bendición de Dios que va a caer sobre tu vida será inolvidable. Hay gente que va a venir al evangelio por la bendición que van a ver en ti, y tú le vas a decir, ese es el Dios que yo predico, ese es el Dios al cual yo le sirvo, es el Dios que abre la ventana de los cielos y entrega terreno sin yo poder comprarlo. Él me lo entrega porque a Él le complace darlo. El pueblo de Israel no trabajó por la tierra de Canaán, bendito sea el Señor, pero a Dios le plació entregarle la tierra de que fluye leche y miel. Hay tierra que le pertenecen a esta iglesia. La llave la tiene alguien, pero el título le pertenece a esta congregación. Y yo les mando un mensaje a todos aquellos que me están viendo, que saben que ya Dios lo tocó para entregar territorio y entregar terreno a esta casa. No te quedes con lo que es de Dios. Si Dios ya ministró tu corazón para los próximos proyectos de esta iglesia, porque esta iglesia no pretende haberlo alcanzado todo, pero sí hace algo, se tiende hacia adelante. Vamos por más. Indalaba Shama. Senda Antigua, vamos por más. Vamos por los que están en la calle, vamos por aquellos que están en las cárceles, vamos por aquellos que están en los barrios. Este Puerto Rico tiene esperanza mientras haya iglesias que aman a Dios. Levanta tus manos ahí junto con tu familia. Shamanayaso.
Solamente levántale la mano a tu familia. Esa es la instrucción. Ahí está la presencia de Dios. Más. Deja que Él te toque. Deja que Él te fortalezca. Uy, amaya so. Ay. Algo está pasando ahí. Algo está pasando en las gradas. Algo está pasando. 30 segundos más, 30 segundos más. Hay milagros que se están liberando ahora. Hay familias que están siendo fortalecidas, que salen con una visión clara de esta casa. El ángel de Jehová está ahí en medio de vosotros. Y no es el hombre que te está tocando, se llama Él. Se llama el Espíritu Santo. Déjalo que te toque ahí donde tú estás. Déjalo que te ministre. Y amaya, tus ojos espirituales se están abriendo. A otros se le están abriendo su oído y están escuchando literalmente la voz de Dios. Amaya, no sé ni ahí está el Espíritu Santo sobre tu vida. Dios ha mirado tu corazón en esta hermosa tarde. Ha visto cómo te ha humillado. Ha visto cómo has reconocido. Ahí está Dios obrando en una manera extraordinaria. Toda enfermedad es ilegal en los cuerpos, por el dedo de Dios la expulsamos fuera. Te vas de aquí con un testimonio vivo a tu casa. Ahí está Dios tocándote. Ahí está Dios tocándote. Ahí está Dios tocándote. Se rompen las cadenas, se rompe el yugo, se rompe todo desánimo, todo lo que te quería sacar. Y vos, ándale, amaya, recibe el toque, mujer. Ahí está el Espíritu de Dios tocando tu vientre. Ahí está el Espíritu de Dios tocando tus entrañas. Se va toda enfermedad. Se expulsa ahora toda enfermedad. Sale de tu cuerpo. Oíme bien, enfermedad. Sal de ese órgano. Sal de ese cuerpo ahora. Suelta el grito, suelta el grito. Porque la mano de Dios te está tocando ahí. Suelta el grito. Chao. Chao. Remayazo. Padre, envuélveme en tu gloria. Envuélvenos en tu gloria. Más. Rimayazo, ale falipa ayamayazo. Endalabo shandalaye. Brushana anaka auka. Endorobo shenderebosa. Recibe el toque de Dios ahí. Anda, llama. En el nombre de Jesús. Existe lo imposible para Dios. No existe lo imposible para el Rey. Él es real. Y vino. Rimaya shende. Parushiana baturi bahamahayama. Etúmalo galeja llama shama. Ahí está Dios obrando. Ahí está Dios obrando. Ahí está Dios obrando. Rimashama. Él es el Dios que toca a la gente. Él es el Dios que bendice. Él es el Dios que rompe lo imposible para que sea posible. Anén solima llama shama. Deja que Dios te ministre. Deja que Dios te toque. Deja que Dios te sane. Lemo shanaye. Vine por ti aquí. Fue por ti. Fui enviado por ti ahora. Vean de esa mujer, me dijo Dios. Ponle la mano encima. Grite conmigo, yo recibo. Vamos, diga conmigo, yo recibo todo lo de Dios sobre mi vida. Mi vida no será la misma. A partir de hoy hay transformación, hay cambio, hay bendición. Vamos, grite conmigo, yo recibo la bendición de Dios sobre mi vida, sobre mi vida. Te está tocando Dios ahí, te está tocando Dios ahí, te está tocando Dios ahí. Endorema llama shama.
Él es el Dios que sana, es el Dios que liberta. Él es el Dios que bendice. Y bendeciré tu casa, bendeciré todos los tuyos. Limaya Shende. Y tus ojos no se cerrarán sin ver el cumplimiento del Rey del Rey y Señor de Señores. Limoya Maya Shende, te llevo tomada de mis manos. Urayama Shende, y lo que comienzo lo termino. Más de Dios, más de Dios, más de Dios, más de Dios. De parte de él, más. Si pueden entonar esa alabanza, yo quiero más y más de ti. Uramaya Shenderebosh Amaya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo bendigo esta iglesia, bendigo esta congregación. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Grite conmigo: yo soy libre de toda enfermedad, de toda miseria, de toda escasez. Entro en la abundancia de Dios. Vamos, grite: entro en la abundancia de Dios. Tendré una salud inquebrantable. Serviré al Señor con todo mi corazón. Ahora suelta el que está a su lado y levante sus manos y cántelo ahí. Queremos más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré. Decláralo, decláralo. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo mi voluntad a ti, solo a ti, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. Yo quiero menguar. Ayúdanos, Señor, para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Quiero más de ti. Habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Aleluya. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti, solo a ti, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero gloria a Dios, aleluya. Para que crezcas tú. Una vez más, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti, Señor, a ti, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Juan Roldán aceptó a Cristo. De Guaynabo, Luis Torres de Ponce. Alexander Figueroa de Cataño se reconcilió. Judith Torres de Ponce. Pascual Echevarría de Peñuela y otras muchas llamadas. Pero escuche esto. Walter López de la Florida. Dios lo levantó de un coma de 5 meses viendo la programación. Había quedado en silla de ruedas y para la gloria del Señor hoy día está de pie y trabajando. Eso lo hace el Señor. Gracias, Pastor Miguel Sánchez. Gracias, doctor. Gracias a nuestros hijos. Gracias. Yo sé que estos tiempos especiales hay que aprovecharlos al máximo, ¿verdad? Estamos contentos. Otros están celebrando otras cosas, nosotros estamos celebrando a nuestro Cristo. Amén. Y damos gracias al Señor. Cantamos Happy Baby al pastor. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pablo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. No te apures, no hay bizcocho porque está Que dieta. los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Te estás poniendo joven. Yo sé que muchos hermanos, pastor, pase por acá, muchos hermanos quieren entregarte un detallito. Dale, dale. Eres un niño y con todo el proyecto de Dios, muchas cosas más hay que hacer. Baje, pastor, baje. Vaya allá, ayúdenlo a bajar, que él es un niño, se pierde. Les amamos, iglesia. Mañana, oración. Miércoles, ya sabe, tempranito, continuamos con Magdiel Narváez. Y el domingo, fiesta en la casa. Y el pueblo de Dios dice, amén. Son más que bendecidos. Buenas tardes, bendiciones, gracias. Y Noelia, y Inés, y todos los que cumplen años, ¿verdad? Happy